Bienvenidos al segundo episodio de FDS Over the Top, el podcast salmón de la industria de la televisión. Vamos a repasar durante este programa todo lo que ha ocurrido en el mundo de la industria audiovisual durante el mes de abril con José Luis Hurtado de overthetop.es. Como siempre, José Luis, un mes muy tranquilo. Menos mal que el mes de abril ha sido muy tranquilo y además promete ser más tranquilo todavía el principio de mayo. Bueno, pues muy buenos días, Carlos. Pues sí, estamos, además, tú muy atareado con series Nostrum, yo muy atareado teniendo aquí esguinces variados y una bursitis en el codo que he tenido parada la newsletter todo el mes porque, bueno, es lo que tiene vivir en un sitio donde hace 5 grados por la mañana y 30 por la tarde. Oye, y somos mayores ya, esto es lo que pasa. Así que, bueno, mayo va a ser un mejor mes para los dos, ya verás. Así has tenido parada la newsletter, pero no los podcasts que te he visto. Sí. Vamos, y lo último además, hablando de todo el universo expandido de Yellowstone, nada, unos días antes de cuando estamos grabando esto. Sí, ahí está el de 1883, que para mí era la mejor serie de Taylor Sheridan hasta que he visto Mayor of Kingstown, tío. Uh-huh. Mayor of Kingstown, no tenéis hecho un razones para ver todavía, ¿no? Yo creo que no lo hicimos porque yo la vi en su momento en Paramount Plus y es cierto que se salía mucho de lo que al final es Yellowstone. Es cierto que tiene el sello, pero es mucho más actual. Yo creo que Jeremy Renner estará absolutamente espectacular y yo creo que ahora cuando estrenando la segunda deberíamos haberlo hecho, pero es una de las que tenemos pendientes. Desde luego ese, igual que el resto, lo tenemos todavía pendiente de hablar un poquito de ella. Pues para mí la serie más redonda, fíjate, de Sheridan. Así que muy, muy contento y agobiado con los estrenos. Casi agradece uno que no te recomienden en una serie, pero bueno. Yo estoy viendo el Hijo Zurdo, precisamente a raíz de escucharte a ti en el streaming diario, uh-huh. Y me está encantando, tengo que decirlo. Luego la comentaremos también un poquito al final, porque desde luego va a ser mi recomendación de la semana. Yo sé que estoy muy pesado con ella, lo estaré dentro de nada con Silo, pero mientras tanto lo estaré con el Hijo Zurdo. Y lo que te puedo decir es que menos mal que son los episodios de 20 minutos, porque no sé si aguantaría 5 minutos más de la intensidad, ¿no? del drama que cuentan. Yo creo que eso lo han medido maravillosamente bien hasta los puntos de corte donde tienen el hecho de que ahora pueden jugar en plataformas y no tengan que tener todos 25 minutos o 30 minutos. Cuando tiene que tener 18 tiene 18 y cuando tiene que tener 24 tiene 24. Eso de verdad que creo que Rafael Cobos y el resto del equipo lo han hecho maravillosamente bien. Hablaremos de eso, como os digo, al final, porque antes vamos a hablar de industria y la noticia, evidentemente, cuando estamos grabando esto, el día 29 de abril, a 2 días de que concluya o de que venza el acuerdo entre los sindicatos de guionistas americanos con la patronal audiovisual, es qué va a ocurrir si vamos a tener huelga de guionistas. Esto lo escucharéis a un día antes, todos esperamos o todo el mundo espera que haya una resolución sobre la bocina, pero por si acaso, José Luis, vamos a intentar ver en esta parte de follow-up qué podría ocurrir si, como os digo, el 1 de mayo no se llega a esa resolución y el 2 de mayo tenemos huelga. Bueno, pues vamos a hacer un poco la película de todo lo que ha pasado este mes, ¿no? En primer lugar, salieron informaciones diciendo que la huelga de guionistas sería una oportunidad para los guionistas de otros países, pero rápidamente en esos varios países, por ejemplo, los guionistas británicos dijeron que no iban a aceptar encargos de Estados Unidos, que iban a apoyar la huelga de los compañeros americanos. Creo que en España, corrígeme si me equivoco, también ha habido un apoyo explícito a la huelga. También anunciaron que no iban a ser esquiroles. Y luego, bueno, tuvimos informaciones también de cómo estaban afrontando las plataformas preparando esa posible huelga, ¿no? Sí, como dices tú, ALMA y la WGA tienen muy buena relación, que es el sindicato de guionistas, ALMA, el sindicato de guionistas principal que hay en España. Luego tenemos algunos regionales, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos el ABAP, que es el que junta, es escritor del audiovisual valencià, EDAP, perdóname, que se me ha ido el acrónimo inicialmente, que además a Luis León, a su secretario y anterior presidente, lo tuvimos recientemente en Series Nostrum, y contaron mucho acerca tienen mucha relación desde que hace un tiempo José Catel y Teresa de Rosendo visitaron aquello, escribieron su libro que yo recomiendo siempre, que se llama Objetivo Writers Room, sobre las vivencias de 2 guionistas en Hollywood. A partir de ahí empezaron a tender los puentes. A eso ha permitido que varios showrunners hayan venido a lo largo del tiempo, sobre todo a Madrid y a Barcelona, a presentar y hacer masterclass, y esas redes las han tenido. Es cierto que al final, bueno, pues si vas a querer trabajar en el futuro y vas a tener esas relaciones, pues es lógico que lo tengan o que lleguen a esos acuerdos. Creo que internacionalmente
internacionalmente no va a ocurrir en otros países, especialmente en Asia o especialmente posiblemente en Europa del Este, en el que no tiene esa aspiración de trabajar en Hollywood a medio plazo. Yo creo que eso no va a ocurrir. Lo que tenemos en la parte es acumulación. Es lo mismo que yo recuerdo cuando empezábamos fuera de series en el 2007 y se sonaban estos tambores de posibilidad, que es vamos a intentar tener todos los guiones por adelantado posibles, porque al final la huelga va a afectar solo a los guionistas, que es históricamente el único sindicato que realmente se ha puesto en huelga en Hollywood. Ni el sindicato de directores, que existe, ni el sindicato de productores, por supuesto, que también existe, ni el sindicato de intérpretes, que también existe y es muy potente, y cuyas renovaciones también se producen este año, porque todos los convenios son trianuales y van en cascada, primero guionistas, después creo recordar que es directores y después intérpretes. Esos dos siempre han llegado a acuerdos, no sé los guionistas, y lo que han hecho, como os digo, es encargar todo lo que han podido encargar. Fundamentalmente, ¿qué? Películas, que es lo más sencillo, porque al final el director es el que va a poder mezclar y cambiar. Tú comentabas el caso de la película de James Bond, la segunda de la saga de Daniel Craig, como al final la tuvieron que hacer entre el director y el Daniel Craig todos los cambios en el 2007, cuando estaba en efecto la huelga de guionistas previa, que duró 100 días. Todo lo que pueden hacer, especialmente en series de animación, que una vez que tienes la parte del guión, es cierto que los procesos son tan largos que te permite hacer pues todas las voces y toda la animación posteriormente, y el gran problema siempre son los programas diarios, evidentemente las series diarias, pero también los late night, que al final también esos guionistas, también todos los que trabajan en todos los programas como The Tonight Show y similares, todos tienen guionistas y son, yo recuerdo en 2007, los que primero se fulminaron porque al día siguiente ya no podían trabajar. Entonces, todo está acumulado, han intentado comprar. Yo he oído a varios podcasters que oigo yo que son guionistas, pues a Mark Bernardi, por ejemplo, trabajando con Kevin Smith en su programa, o por ejemplo a la gente que trabaja en The Ringer y que al mismo tiempo son guionistas, de todo lo que tengas, véndemelo. Porque una de las restricciones, ahora comentaremos eso, es que durante el periodo que haya la huelga, no es que no puedas escribir, es que no puedes vender absolutamente nada tampoco. Sí, fíjate que el sindicato de directores ya he escuchado yo ruido de sables también, ¿eh? O sea que cuando acabe esta historia podríamos tener repetido lo mismo con los directores. Bueno, una de las noticias que saltaba durante el mes también era la autorización, ¿no? De parte de los afiliados al sindicato para adoptar la medida de huelga. Con un 97,85. El 2017 fue la última vez que se hizo esto, ¿no? Con un 96,3. O sea que estaríamos ante un récord histórico de lo que es que la gente autorice a tomar esta medida al sindicato, ¿no? En caso de que no llegue a buen puerto. Sí, además con un incremento sustancial, porque anteriormente en el 2007 eran en torno a 7.000, si no recuerdo mal, los afiliados que había. Daros cuenta que el sindicato de guionistas no pertenece cualquiera y tampoco puede pertenecer cualquiera. Tú primero que tienes que pagar una cantidad de dinero que es sustancial, o sea, no son 5 euros al mes, yo digo yo que es lo que cuesta, pero es que además para poder ser miembro necesitas tener un crédito aprobado, es decir, tienes que haber hecho un trabajo de Hollywood que esté emitido, que esté comprado, que esté pagado y que esté emitido por una cadena americana, no cualquiera puede hacerlo. Actualmente son en torno a 10.000 personas aproximadamente las que forman tanto el sindicato del oeste como el sindicato del este, que es esta estructura extraña de son dos sindicatos independientes, pero siempre suelen actuar juntos, y esas cifras evidentemente por encima de un 90% ya es una normalidad, pero un 97,85, y sobre todo que votaron más del 70%, que quizás es todavía más extraño, ¿no? O una cifra todavía más importante en cuanto al respaldo que siempre se ha dado. Es decir, aunque por ejemplo en el 2000 también había esa consulta previa, aunque finalmente se llegó al acuerdo, esto sí que es algo que históricamente ha ocurrido. Lo que en preparación precisamente de esta posible huelga, la WGA, el sindicato de guionistas, ha mandado son las reglas de la huelga, y unas reglas que vale la pena leerlas para ver que no se andan con ninguna chiquita y que no es ninguna tontería lo que hacen esta gente. Por un lado, entran en el apartado, si veis todos los números, y como siempre los enlaces los tendréis en la nota del programa, que las encontraréis en fueradeseries.com, y si lo estáis escuchando en un reproductor de podcast y permita notas, la tendréis también allí. Por un lado, como os digo, es el no puedes negociar, no puedes vender nada, no puedes escribir y no puedes vender ningún proyecto. Pero ya no es que no puedas vender nada, es que no puedes negociar nada para un contrato futuro. Eso de, bueno, pues aprovecho que no puedo escribir y hablamos de cuando acabe la huelga de guionistas voy a coger esta novela que tengo y te la vendo, o vamos a ver si hago esta adaptación de esta novela que tengo comprada los derechos. No, eso está taxativamente prohibido, el hacer cualquier negociación. Que la hagas tú o que la hagan en tu nombre. Lo que te exige el sindicato es llama a tu representante, a tus agentes, a quien sea tu manager, y le dices que tiene prohibido hablar con cualquiera de las empresas contra las que estamos haciendo en la huelga, es decir, cualquiera de las productoras, y que ni siquiera ellos pueden hacerlo en tu nombre. Está prohibido el que negocien cualquier cosa futura. Luego tienen una cosa que ya es un poquito más discutible el cómo lo tengan, y es, por un lado, el que tienes que informar si sabes si alguien está trabajando, o sea, que te conviertas
aquí en acusador, y especialmente si hay algún esquirol, el que lo denuncies al sindicato, que ya aquí las cosas son un poquito más escabrosas y más complicadas, que si te encuentras en un piquete, tienes que apoyar el piquete, ya no es que no te lo puedas saltar, que es otra de las normas, sino que tienes que apoyarlo y tienes que estar ahí con la bandera para arriba y para abajo, y que no, evidentemente, que no operes o que no intentes tomar resoluciones individuales de, bueno, mientras negocian esto, yo me aclaro con este de aquí, firmo un contrato privado entre yo y esta productora pequeñita. No, eso está totalmente prohibido. ¿Prohibido a qué niveles? Prohibido a que te expulsan. Prohibido a que te expulsan, y eso significa que no cobras residuals posteriormente, y eso significa que no puedes firmar después nada que sea un contrato dentro del sindicato. ¿Qué es lo que le queda fuera o qué es lo que queda fuera? Queda fuera fundamentalmente la gente que puede trabajar como guionista sin ser al sindicato, que evidentemente ahí no tienen ninguna capacidad de fuerza, más allá de la que dicen que ya han establecido y que ya hicieron en el 2007, que es si alguien que no está en el sindicato hace trabajo ahora durante la huelga, si se produjese, evidentemente que sepa que tiene que cerrar las puertas de por vida. Nunca, jamás en la vida, por mucho que llore, suplique y intente hacer cualquier cosa y diga yo me era joven y me equivoqué y perdón, nunca volverá a pasar, jamás entrarás dentro del sindicato aunque no puedan hacerlo. Esto afecta a toda la producción audiovisual, incluidos podcasts, porque hay parte de los podcasts que están a día de hoy también dentro del VGA. Eso me ha llamado la atención mucho, ¿no? Los podcasts de ficción que también entran dentro de este apartado. Sí, fundamentalmente lo que queda fuera que pueda estar en el ámbito nuestro son los cómics, que no están aquí, que van con un acuerdo distinto, también evidentemente la escritura de libros, y luego toda la parte de videojuegos, tanto videojuegos, evidentemente juegos de mesa, pero videojuegos que sabes que con toda la narración moderna es muy habitual que tengan guionistas de Hollywood, y a Mark Bernardin se lo escuchaba el otro día, eso a día de hoy no está dentro del WGA, no sé si en un futuro estará, y más con la evolución que parece que tenemos recientemente en los videojuegos, y luego esa dualidad de adaptación que estamos viendo, yo creo, del exitazo de, por un lado, Mario como película y por otro lado de The Last of Us a principio de año como serie. No sé si en un momento dado entrará, pero esas son las dos grandes excepciones que le quedan a día de hoy a los guionistas, a esas 10.000 personas, que al final en un trabajo en el que cobras mucha pasta cuando trabajas, pero en el que hay muchos meses en los que no trabajas y que suele vivir en un lugar que, como decía Bernardin, pues una casa de 3 habitaciones en Los Ángeles cuesta $1,5 million. Bueno, y la última hora, que es que está pasando en estos momentos. Bueno, pues ya es esta madrugada, cuando acabamos de grabar, hemos estado viendo en todos los medios y en Twitter incluso las fotos ya de la preparación de los piquetes con esas pancartas de cobro justo, etcétera. Pero también se ha filtrado que en las últimas horas las conversaciones entre el sindicato de guionistas y la alianza de productores de cine y televisión parecía que estuviera avanzando significativamente, sobre todo en torno al tema de los residuals, que parecía ser el punto más oscuro y que tú explicabas ya en el pasado programa, ¿no? Todo este tema de los residuals. Sí, porque al final es la madre del cordero, es cómo se va a calcular eso en el futuro en un momento en el que está todo en movimiento y sobre todo en el que viene la gran entrada de dinero de la publicidad que hasta ahora no tenían los streamers. Y ahí sí tienes una unidad de medida y sobre todo tienes mucho dinero en el que sí que puedes compensar, como tradicionalmente, un éxito. Hasta ahora las plataformas se refugiaban en el hecho de es que no puedo decirte si es más éxito o menos o son números internos, pero ahora es que miércoles le da mucha más pasta a Netflix, como hablaremos después cuando hablemos de resultados, que una película o una serie que no ha visto ni Dios, porque por la parte de las cuentas de anuncios que todo el mundo está potenciando, ahí va a ocurrir. Yo creo que esa es la gran parte de negociación, creo que es donde se van a mover menos, en el que quede unas reglas claras de si tengo un éxito en una plataforma, me merezco tener o ser partícipe de esos resultados económicos, igual que la plataforma, como tradicionalmente eran los canales en abierto o los canales de pago cuando tenía un gran éxito y ganaban mucho dinero a través de la publicidad, porque todo el mundo se está volcando en la publicidad. Entonces, eso es lógico que ese sea el punto de partida. Las reglas del streaming han cambiado este año, eso está completamente claro, y vamos a ir a publicidad y vamos a acabar teniendo métricas bastante más exactas de lo que teníamos hasta ahora. Bueno, vamos a tenerlas, es que no las teníamos. Teníamos valoraciones y estimaciones de las propias empresas que te las podías creer o no, claro. Todo. Teníamos lo que ellos comentaban y luego teníamos, pues aquí Cantar Media en España, que luego hablaremos de algunos de los datos de Netflix, en Estados Unidos Nielsen, que por fin, que siempre habéis sido tradicionalmente el medidor de audiencias, y es lo de siempre, ¿no? Es como el EGM en España, te lo crees o no te lo crees, pero como todo el mundo lo acepta, pues todo el mundo jugábamos ese juego. Y ahora, de hecho, Nielsen a nivel de plataformas es exactamente igual. Todas las semanas, si miráis los medios americanos, los 3 grandes, ¿no? Deadline, Hollywood Reporter y Variety, todos sacan el jueves, creo que es, porque es el miércoles por la noche cuando sacan, el jueves por la mañana cuando sacan la noticia Nielsen, el cual ha sido lo más reproducido en Estados Unidos, si ha entrado alguna serie de una plataforma nueva que hasta ahora no había estado. Es decir, todo el mundo se hace eco de esas mediciones que son las aceptadas en la industria, como os digo, desde hace décadas, siglos no llegamos todavía, pero casi, o sea, desde luego bastantes décadas. Pues esto es lo que os podemos contar en estos momentos sobre la huelga de guionistas. ¿Podría haber ese acuerdo
sobre la campana. Bueno, esto es lo que CJ decía en el pasado programa y yo estoy expectante también, esperando a ver si, aunque no sea el propio 2 de mayo, igual el 3 o el 4, se llegue al acuerdo y se pare la huelga, ¿no? Esto lo veremos y lo tendremos que contar pues yo en la newsletter en overthetop.es y Carlos pues lo contará a diario en el streaming, todos estos updates de última hora. Le haremos el minuto de resultados, sí. Pues nada, vamos con las noticias ya si te parece y vamos a empezar hablando de Series Manía, que aunque ya nos queda un poco lejos, yo creo que sí que es muy interesante a toro pasado hablar un poco de las tendencias en el streaming, porque al final Series Manía no deja de ser pues como la pasarela de Milán, ¿no? Que se va a llevar en el streaming el próximo año. Sí, es el grandísimo evento que hay a día de hoy. El MIP TV es el otro gran evento europeo que tenemos que se hace en Cannes y que al final tiene el atractivo de decir que es Cannes. No es el Festival de Cannes. Se hace previamente, había sido el gran mercado, sobre todo de venta de televisión, no solamente de series sino de televisión, pero la gente que ha acudido en los últimos tiempos me dice que poco a poco va perdiendo peso. Y Series Manía fue la gran apuesta del gobierno francés, que abrió una convocatoria pública para apoyar firmemente con dinero del Estado francés, con todo lo que eso supone, que son varias decenas de millones de euros los que aportan allí el gobierno francés, y finalmente fue la ciudad de Lille, que nosotros no lo conocemos mucho, pero es una gran ciudad, es la gran ciudad del norte de Francia, quitando París, que es cierto que está mucho más al norte que lo que puede estar Madrid, por ejemplo, en España, pero al final la gran ciudad del norte es Lille, con casi 700.000 habitantes, si no recuerdo mal, y Series Manía año tras año se está convirtiendo en el gran referente. A mí, yo recuerdo que la gente de Serializados, que tú y Víctor me dijeron, Carlos, tienes que venirte a Series Manía, que es el ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas, y ellos llevan 2 o 3 años yendo allí, donde hacen acuerdos mucho para las cosas que luego podemos disfrutar cuando hacen sus festivales en Barcelona y en Madrid, y es una de estas cosas que tengo ganas de ir, pero siempre me pilla a mitad del cuatrimestre y es más complicado justificar el que me pueda ir para allá. Como bien decía José Luis, tenemos un artículo de The Hollywood Reporter de Scott Rosborough, que es su representante en Europa, en el que analizaba las 4 tendencias que le identificaba que había tenido Series Manía este año, que al final son pues las tendencias generales que estamos viendo en la industria en los últimos tiempos, en específico para Europa. Por un lado, la producción local en cada país con objetivo de que tenga una internacionalización. Yo creo que eso desde Narcos es lo que todo el mundo busca, contar historias locales que funcionen muy bien en el país natal, pero que luego pueda tener repercusión internacional, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos, y ahí en España somos uno de los claros referentes con los éxitos especialmente de Élite y de La Casa de Papel, pero no solamente de eso, que al final estamos exportando muchísimas series, hasta el punto de cuando se piensa una serie en España a día de hoy, no se piensa solo para España, sino también para hacer cosas internacionales. Pero fíjate que no solo la producción, ¿no? Porque Amazon, y el otro día lo contabas también en ese gran evento que hubo en Madrid, en cuanto a distribución dentro de la plataforma, está haciendo una apuesta muy importante también por el contenido local, ¿no? En cada país. Y fíjate tú todo lo que está haciendo Paramount / Sky Showtime, comprando por un lado todos los originales de HBO que salió, acaba de anunciar que va a producir una serie polaca, que no es una cosa que serie original, está produciendo muchísimo en el Reino Unido. Es cierto que, por ejemplo, en Francia tienen la obligación de producir sí o sí, aquí en España hasta cierto punto también, habría que ver la interpretación de la ley Miró hasta qué punto le obligan. Lo vemos con Disney, que es cierto que pues Valenciaga se la ha retrasado mucho, pero ha tenido varias series de producción aquí en España y sé que están trabajando muchas más. Apple, que ha tenido esa arrancada sobre todo con Bambú de hacer una cosa en Miami, España, pero que yo creo que con el tiempo vamos a hacerlo. Y es que al final aquí la gente, primero, que quiere venir a trabajar a España, que se está viendo que las cosas funcionan, que tenemos profesionales, que tenemos buenos elencos, que tenemos gente que ha trabajado en Hollywood tanto detrás como delante de las cámaras. Fíjate, Paco Cabezas, que está ahora mismo rodando la tercera de Umbrella Academy, ¿no? Y como esa, bueno, y no solamente él, o sea, tenemos un Bayona, tenemos a Amenábar, tenemos muchísima gente conocida como directores y muchísima gente conocida como actrices y actores que ya llevan un hueco ahí. Y técnicos, Carlos, también. Sí. O sea, ya desde los tiempos de Gil Parrondo y de lo que luego hizo por la dirección artística aquí en España desarrollando la industria. Sí, al final, pues la historia de la gente antigua que tendrá con toda Almería y con toda la parte antigua de películas y lo que se está viendo con series y estudios tenemos, ¿no? Y aquí la Ciudad de la Luz, a ver si parece que empieza a arrancar de nuevo, pero lo que tiene montado en Netflix, alquilado ayer Sequoia en Madrid, es monstruoso. En el quinto carajo. O sea, yo digo yo que eso está perdido allí donde las vacas no llegan porque está muy lejos. Pero el sitio, una vez que llegas, es espectacular. O sea, yo lo he visto solamente por fuera y en la sala de recepciones, pero allí es absolutamente espectacular. La segunda, franquicias, nos ha fastidiado Mayo con las flores. Ya sabemos que todo el mundo quiere las franquicias. O sea, Bueno. Yo creo que se nos está yendo la mano un poco, con este tema. O sea, lo de Crepúsculo ya y lo de Harry Potter huele un poco... son apuestas... a ver, ellos buscan un éxito inmediato, claro, y que se vea lo que hacen. Lo que pasa es que luego ya veremos la reacción de la gente, ¿no?
Yo creo que todo lo que sean nombres propios, José Luis, es decir, creo que tiene más sentido hacer una serie de Harry Potter que hacer Citadel, pero no vamos a meternos en ese tema de momento. Luego, si quieres, lo hablamos. Yo creo que es más sentido, tiene mucho más lógica el hacer un remake de Harry Potter. Si has desayunado, que te veo con el colmillo retorcido ya de buena mañana. Es que llevo mordiéndome la lengua mucho tiempo, ¿qué quieres que te diga? Y no es lo mismo cuando digo las tonterías en streaming, que me las digo para mí mismo, que cuando intento hacerte reír a ti. Que sabes que esto, la gente al final del show es intentar hacer reír al público. Y yo esto no se lo suelo dar habitualmente. Luego comentamos. Intentar hacer, la tercera, como os digo, es intentar hacer más cosas diferentes para atraer a público de todo tipo y gustos, que es los nichos de toda la vida, que es cierto que cada vez, pues con la alcance internacional son más internacionales, y luego, y esta sí es una tendencia que cada persona con la que hablo en España recientemente, sea de productoras, sea de cadenas, sea de la parte de comunicación o sea la parte de producción, es coproducir. Al final todo el mundo quiere compartir los riesgos, no les apetece compartir los beneficios, pero sí compartir los riesgos porque las producciones cada vez son más caras, la distribución posterior no es tan sencilla y es cierto que la idea de coproducción y de tener gente que soporte el coste y que al mismo tiempo eso les empuje a que todos juntos rememos en la misma dirección es una tendencia que cada día vamos a tener más, quitando los 4 o 5 grandes, o que es una producción, pues eso, del estudio de Netflix, del estudio de Amazon, de cosas similares. Pero la coproducción es la palabra de moda desde hace 2-3 años fácilmente. Yo creo que además, una vez roto el tabú ese de la exclusividad del contenido, cada vez vamos a ver más cosas de estas de, oiga, ¿y por qué Miss Davis, que es una serie que está en Peacock, claro, que es una serie de Warner Discovery, que se emite en Peacock en Estados Unidos, aquí se emite en HBO Max? Claro, esto lo vamos a ver más y lo que dices tú, esas coproducciones típicas que eran un poco marcianas antes de HBO con BBC, Sky de repente con Beta, pues esto se va a ver, pues como dice Carlos, cada vez más para compartir esos costes, ¿no? Y facilitar luego el que haya beneficios. Había un artículo en IndieWire que te cuento, un artículo de Tony Maglio, donde hacía una estimación de lo que iban a gastar las plataformas en 2023. Yo realmente no sé en qué se ha basado este hombre para hacer estos cálculos. Él hablaba de que se iban a gastar en total unos 136.400 millones de dólares, que ya está bien, un 1% más que el año pasado, o sea que todavía estamos en el peak TV, podríamos decir, ¿eh? Y las estimaciones hablaban de que Disney sería la que más se gastaría en contenido original. Esto no sé si es antes de que haya metido Bob Iger la tijereta, ¿eh? Muy probablemente. Esto no creo que sea así ya ahora, pero bueno, Disney 30.000 millones de dólares, Warner Discovery 20.000, Netflix 17.000, en cuarto puesto Amazon con 10.000, en quinto lugar Apple con 7.000, sexto lugar Paramount con 4.000 y Peacock con 3.000, que me parece muy poco para la cantidad de proyectos que ha anunciado Peacock últimamente. Esa es la cifra que a mí más me ha llamado la atención. Y es cierto que o están comprando muy barato, o aquí nos faltan datos, o es solamente una estimación en función de lo que históricamente habían hecho, que era mucha compra internacional y 2 o 3 proyectos, porque lo que Peacock está estrenando este año, lo que lleva ya estrenado, ¿no? La serie con Natasha Lyonne, Poker Face, es cierto que no es una gran superproducción, no es Citadel en ese lado, pero que tienes que pagar a Natasha Lyonne, que tienes que pagar a Ryan Johnston, y que tienes localizaciones en cada una de ellas y tienes mucha estrella invitada en cada episodio. Mrs. Davis no ha sido una serie especialmente barata. ¿Sí? No, para nada. Es una mitad de pelota absoluta, pero ya te digo yo que vamos, esto no es el hijo zurdo de localizaciones, ¿no? Desde luego que no. Yo es la parte que me da, y es cierto que Peacock, sobre todo lo que tiene, igual que de una buena forma Paramount, también es, no sé si él ha tenido en consideración solamente nuevas compras o también lo que están pagando por licencias especialmente de deporte, porque a Peacock, que al final la gran apuesta suya para el lanzamiento fueron los Juegos Olímpicos, que se retrasaron, va a tener los Juegos Olímpicos de invierno, es el quien tiene a día de hoy los derechos de la Premier League, que son los más caros del fútbol internacional con diferencia, y no paga evidentemente lo mismo que se paga en Inglaterra por los derechos de la liga inglesa, pero aún así Estados Unidos es el segundo gran mercado del deporte rey de la liga inglesa. Paramount Plus, por ejemplo, tiene los derechos de la Champions League de hoy, pero también tiene de partidos de la NFL, que supongo que lo compartirán, y tiene también de golf. Yo donde suelo ver varios, hasta que hace la conexión Movistar Plus, donde veo varios de todos los partidos o de todos los torneos de golf del fin de semana, lo tiene también Paramount. Entonces no sé hasta qué punto he metido ahí también la parte de deporte. Pero a mí es la que más me ha extrañado, mucho más que los 30.000 de Disney, me lo creo. Los 20.000 de Warner, sí, hasta que meta la tijera. Los 17.000 de Netflix, en lo que digamos. A mí me parecía muy poco, desde luego, Peacock y Paramount con 3 y 4.000, con lo que estamos viendo, sobre todo de compras internacionales que comentábamos antes, José Luis. Joder, si empiezas a contar solo las series que tiene Taylor Sheridan en preparación, es que me parece poquito también. En fin.
Ellos dirán, hablando precisamente de Disney y hablando, como comentaba José Luis, de esta nueva tendencia de igual no todo nos tenemos que quedar nosotros, igual lo podemos revender como toda la vida se ha hecho y lo podemos distribuir en otras antiguamente canales y ahora plataformas, especialmente esos canales o esas plataformas financiadas con anuncios que tienen ese acrónimo que ya nos estamos aprendiendo todos de FAST, Pluto TV en España, para que nos hagamos a la idea, también Rakuten, que tiene el suyo. Disney ha anunciado que va a licenciar parte de su contenido, excepto las 4 cosas intocables, que son todas las cosas de animación clásica de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Pero dicho eso, aquí hay mucho catálogo, mucha serie y mucha producción, especialmente de Disney Channel, que podría funcionar y que podría venderse internacionalmente y tenerlo dentro de nada, pues eso, como os digo, en Pluto TV, que tenga un canal especial de las series de Disney, de las princesas que tengamos. Sí, esto va a ir por ahí hasta que por lo menos ellos exploten su propia faz, ¿no? Que tampoco tardará, ¿eh? Porque esta es otra tendencia que va a venir para quedarse. Bueno, cosas extrañas o cosas veredes, amigo Sancho, podemos hacer una sección. Netflix ordena el primer piloto de su historia, una comedia en este caso, Little Sky, porque Netflix no ha tenido mucho éxito con el tema de las comedias. Ha intentado hacer su propia Friends, su propia The Office, nunca le ha salido bien. Me acuerdo aquello de Space, ya no sé cómo se llamaba, aquello que... Con Carell, dices. Con Carell, sí, esto está cancelado ya, ¿no? Parece Space Force. Sí, se canceló después de la segunda temporada. Y yo creo que la segunda porque vendría en el acuerdo para hacer la segunda, porque fue el caso desde el principio y duró 2 temporadas. Pues nada, pues ahora vamos a hacer piloto y vamos a ver si funciona, asegurarnos de que funcione antes de meterle más pasta. Y estas son las cosas que Netflix nunca haría, ¿no? Nunca hacía pilotos, siempre era binge watching, luego hablaremos del tema de las tandas, ¿no? Que encima le está yendo bien, lo de la publicidad, y voy a citar a nuestro querido Juan Francisco Bellón en el canal de Telegram de Fuera de Series después de esta noticia que decía, a Netflix ya solo le falta emitirse por la TDT. Pues yo ya no juro nada, ¿eh? Yo ya no aseguro que eso no vaya a pasar. La prueba de tener un canal lineal o de alguna forma el darle el botón y ese añame algo la tuvieron. Es cierto que la han retirado, pero yo creo que canales lineales van a tener. Y conforme le están funcionando la cosa de anuncios, que luego hablaremos largo y tendido en el tema de la semana, yo no descarto absolutamente nada de que tengan una especie de Pluto TV y de Canal Fast en breve. Yo no lo descarto absolutamente nada que lo tengan en no pasar mucho tiempo. Los cambios, la otra gran noticia junto con la de Netflix este mes en cuanto a gran plataforma era lo que iba a hacer Warner Media Discovery con esa unión o con esa conjunción que iba a tener de los catálogos de, por un lado, HBO Max y por otro lado, de Discovery Plus. Sabíamos que finales de integración no va a ser absoluta y total, porque seguirá manteniéndose Discovery Plus para los anunciantes, o mejor dicho, para los suscriptores que tradicionalmente han tenido, y sobre el resto, pues sabíamos muchas cosas y realmente el nombre era cierto. HBO Max pasará a llamarse Max en nada, ahora a mitades de mayo en Estados Unidos. Aquí en España no se llegará a este cambio hasta el año que viene. Lanzaron una nota de prensa precisamente diciendo que eso no nos va a afectar a nosotros hasta el 2024. Aprovecharon el evento para anunciar muchísimos proyectos, como decía José Luis antes, quizá el más gordo y el que tiene pinta de que se había firmado horas antes era el de adaptar todas las novelas clásicas de Harry Potter, toda la saga, no las novedades, no la obra de teatro, no las cosas que están haciendo, no, las novelas clásicas a serie en un futuro. Y la otra cosa que a nosotros nos interesa más o que podemos hablar es cómo van a quedar los precios y cómo van a quedar las tarifas actualmente en Estados Unidos. Un sitio donde recordar, por comparación con nosotros, a nosotros nos cuesta día actualmente la tarifa más cara que tenemos en España son 9 euros, luego sabéis que hay ofertas si te suscribes todo el año. Tuvimos esa oferta inicial de lanzamiento del 50%, que posteriormente se subió. A día de hoy son 9 euros lo que cuesta HBO Max, mientras que en Estados Unidos la tarifa base, que es la que viene históricamente de HBO, son $15. ¿Qué es lo que va a quedar ahora? Ahora lo que vamos a tener son 9,99, es decir, $10 la tarifa con anuncios, o $100, lo tradicional de lo multiplicas por 10 y te ahorras 2 meses, si la pagas durante todo el año, o la pagas por anticipado para todo el año. La siguiente tarifa nos vamos a $16 y tendremos lo que ellos llaman Max Ad Free, es decir, sin anuncios, para tener, como os digo, la tarifa sin anuncios, el equivalente a lo que tenemos ahora, que pagamos 9, ellos pagan 16, con 2 streams simultáneos. Y por último, la Ultimate, con mejor calidad de imagen, y que permite hasta 4 simultáneos, nos iremos a $20, lo que cuesta a día de hoy la tarifa clara de Netflix, o nuevamente $200 si lo pagas por anticipado, que ya es una cifra
Que sí, que cuando multiplicas 20 por 10 te da esto, pero no es lo mismo decir 20 que decir $200 para pagarlo anticipado, ¿eh, José Luis? A partir de aquí, ¿qué podemos? Ponernos ahora a despotricar, a cabrearnos, a hablar del 4K, que hay que pagarlo en 2023 y tal, o simplemente, pues lo que hago yo últimamente. Estos son decisiones empresariales tomadas con la cabeza fría, tomar nosotros también las decisiones como consumidores con la cabeza fría. Entonces, ¿qué vamos a tener? Yo creo que esta es la tendencia que se va a imponer en el streaming. Estas 3 tarifas exactamente. Ponle igual que por el poder adquisitivo español un poquito menor que el norteamericano, nos vamos a ir a una horquilla, yo creo que la misma que hay en Netflix ahora, unos 6, 7, 13, 14, 18, 19... Esas van a ser las 3 suscripciones y la decisión será, ¿me como los anuncios? No me como los anuncios. Si no me como los anuncios, el HD va a estar en torno a los 13 euros. De momento compartiendo cuenta, ya veremos si más adelante también al estilo de Netflix con recargo. Que yo creo que es algo que le va a funcionar a Netflix a medio plazo, ya verás. Y lo de los anuncios, seguro que le va a funcionar. Y luego, si quieres el 4K, porque de momento es el tope, no sé si cuando tengamos 8K la cosa cambiará, ¿no? Pues esto es el premium. Yo no estoy de acuerdo, pero yo no tomo las decisiones. Yo puedo tomar las decisiones de lo que me gasto el dinero en mi casa. Pero las empresas, pues, hacen sus previsiones y lo que estaba claro es que esto no funcionaba, lo de dar el catálogo completo por una tarifa reducida, y se van a ir a la publicidad, que al fin y al cabo es como se ha financiado la televisión toda la puñetera vida, con la publicidad. Absolutamente, totalmente. Y que además vamos a tener mejoras técnicas, y ahora lo contamos en Netflix, en la tarifa con anuncios, que es a la que te van a hacer. Yo creo que la idea es, el estándar va a ser la tarifa con anuncios, y si no quieres anuncios, el esquema ya está inventado, que se llama YouTube. Pagas mucha pasta, pero no tienes anuncios. Pero eso sí, te cuesta mucha pasta, ¿eh? No es un poquito más, no son 2 euros más, no, es mucho más dinero el que te cuesta el no tener anuncios, porque le sacan mucha rentabilidad, como comentaremos, como os digo, dentro de unos minutos, cuando analicemos los resultados de Netflix y lo que hemos podido conocer a partir de ahí. Y enlazando esta noticia con la anterior, pues AMC Plus, que aquí es un pequeño channel que podéis encontrar en Amazon y en Apple TV, pues baraja ya crear una opción más barata de su servicio con publicidad para octubre. ¿Cuánto más barata? Hombre, aquí ya es muy barata, aquí son 4 euros. Bueno, pues echarle el doble para tener para no tener anuncios, y los 4 euros que cuesta ahora AMC Plus al mes, pues será con anuncios. Esta es la tendencia. O sea, no hay otra vuelta de hoja y, como os digo, podemos enfadarnos, podemos cabrearnos o podemos pues pensar fríamente realmente qué plataformas son las que más usamos y qué plataformas nos compensan y ver cuántos anuncios suponen al final una hora de programación y si es asumible para nosotros. Sí, y yo creo que al final es darte de alta y darte de baja y, bueno, pues lo que está haciendo toda la gente al final para hacerlo, ¿no? Cada uno se reúne con su cartera y la gente que tenga alrededor y decide, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer, o esta nos la mantenemos siempre porque los críos la ven o porque yo la veo habitualmente, y el resto pues voy entrando, saliendo o viendo cómo funciona. Y al final el gran problema que tienen las plataformas estas también es que las descubras, ¿no? Y que las tengan, y nos parece a nosotros los que estamos en el mundo que todos sabemos las series que hay, pero sigue habiendo grandes desconocidas, y una de las que siempre es recurrente en la conversación es Apple, que al final tiene maravillosas series en los últimos años para cualquier tipo de gusto, pero el principal problema es, primero, el desconocimiento de la plataforma, y segundo, esa mala comunicación o falta de comunicación de no es necesario tener un dispositivo de Apple para poder ver las cosas de Apple TV Plus, que yo no sé si alguna vez lograrán combatirlo. O sea, yo esa parte creo que la tienen bastante complicada. Y en la línea de darse a conocer y dar a conocer sus producciones, han firmado un acuerdo que yo creo que será extensible si encuentran un partner aquí en España, y yo creo que desde luego novias no les faltan. Movistar probablemente, ¿no? Yo creo que Movistar o Vodafone, sea la cualquiera. Yo creo que Orange estaría dispuesta, pero creo que tiene que ser uno de los dos grandes. Creo que tiene que ser Vodafone o tiene que ser Movistar. En Estados Unidos lo he encontrado con Canal Plus, que sigue funcionando allí bajo ese nombre, y lo que van a hacer es poner su contenido directamente en Canal Plus. Y no es como ocurre ahora en Movistar, de yo me suscribo a Netflix y entonces salto y voy a Netflix. No, es que el contenido va a estar dentro de Canal Plus, se va a poder ver sus series como The Morning Show, como Fundación, como Teherán, en algunos de las emisiones lineales que tiene Canal Plus. Como os digo, es una apuesta fundamentalmente por dar a conocer el catálogo y que
según dice Eddie Q, el vicepresidente encargado de toda la parte de Apple TV Plus, tendrá un momento de fin y que al final es, bueno, pues a Canal Plus le permite tener un contenido adicional que dará a sus abonados y Apple TV Plus dará a conocer su catálogo y que al final, pues si la gente les engancha esas series, pues tengas después el poderte. Algo similar a lo que han hecho en su momento para el lanzamiento de las plataformas, los canales en abierto en Estados Unidos, poniendo el primero y el segundo episodio de alguna de las series que van a sus plataformas de streaming y luego diciéndote, y si te gusta esto, ahora te puedes ir a Paramount Plus o te puedes ir a Peacock o te puedes ir a Disney Plus, ¿no? Yo creo que es una buena idea y como decía José Luis, yo creo que esto no tardará demasiado en llegar a España si funciona bien allí. Creo que el acuerdo, desde luego, con Movistar Plus es el más lógico y si no con Vodafone o si no con los dos, pero creo que es complicado hacerlo con los dos simultáneamente. Canal Plus Francia, ¿no? Cuando hablas de sí, Canal Plus Francia. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que es el principal problema, lo comentas tú. El principal problema es que la gente no sabe cómo ver Apple TV Plus y le suenan cada vez más series. Ted Lasso yo creo que la conoce casi todo el mundo, aunque muchos no la hayan visto, les sonará. Y esta es una forma de dar a conocer al gran público, y aquí en España Movistar sigue siendo el gran público por el tema del fútbol, pues esas series. Y luego con la posibilidad de que continúe una suscripción, ¿no? Por cierto, mira, voy a aprovechar Drops of God, que no sé si la habrás visto. He empezado a ver los primeros 5 minutos, pero no me acuerdo si es de estas películas, series que quería ver en la pantalla grande y viéndola quería decirme algo y a partir de ahí no la he llegado a ver. Pues es para pantalla grande, efectivamente, y para mí la primera gran serie de Apple del año. La primera que retomó un poco el fantástico 2022 que tuvo Apple con series de gran calidad. Bueno, los despidos en Disney, el musical, podríamos decir. Ha habido una segunda oleada de despidos, porque ya sabéis que a finales de abril iba a haber esa segunda entrega de la boda roja en Disney, y ha salido, pues es que casi podríamos empezar por quién se ha quedado, ¿no? Y acabaríamos antes. Bueno, han sacado altos cargos encargados de la programación, tanto en ABC, que es la network tradicional propiedad de Disney, como en Freeform. ¿Que Freeform qué es exactamente? ¿Una cadena de cable básico? Porque no la tengo yo muy controlada. Cable básico es la antigua ABC... Ay, señor, la ABC Family. ABC Family, eso es, vale. Bueno, pues han salido también los responsables de marketing de 20th Century Television. Ha salido... fíjate, este sí que ha sido un poco sorprendente. J.R. Jimerson, el director de productos de Disney Streaming, que fue quien supervisó el acabado final de las plataformas de Disney Plus, de Star Plus en algunos países, de Hulu. Diseñó la experiencia de usuario y que ha sido despedido. Su principal colaborador ya había salido unos meses antes, ¿no? Jimerson, que vino del tema del streaming de las ligas de béisbol, ¿no? Que fue donde Disney sacó todas sus infraestructuras. Sí, yo a Jimerson lo conocía precisamente por lo que dices tú. O sea, la primera gran compra que hace Disney para meterse en el mundo del streaming cuando decide que va a romper con Netflix es buscar un sitio o buscar una tecnología que esté desarrollada y que permita el streaming con garantías. Y en ese momento, aunque parezca mentira, quien mejor lo tenía desarrollado era BAMTech, que era una startup que había creado dentro de la MLB, dentro de la liga, de las grandes ligas americanas, porque claro, el béisbol es un deporte que se emite todos los días, que jugamos 162 partidos cada uno de los equipos en un periodo relativamente corto de tiempo, que normalmente juegan simultáneamente como 20 o 25 partidos y con muchas cámaras simultáneas. Entonces, nadie tenía eso. De hecho, cuando hubo el primer gran follón con uno de los finales, creo que de la 4ª temporada de Juego de Tronos, que se cayó, despidieron a todo el mundo creativo y a toda la gente que estaba gestionando entonces HBO Go, que era la plataforma que tenían ellos, y HBO Now, que es la que te podías suscribir independientemente, y adoptaron toda la tecnología de BAMTech. Disney entró allí como accionista inicialmente y cuando vieron que aquello funcionaba muy bien y ya apostaron por la plataforma para montar Disney Plus y todo lo demás, la compraron completa BAMTech a MLB por $3.000 millones en su momento. Era un tío, como os digo, muy valorado porque era la que se considera el golden standard, ¿no? El estándar que teníamos de calidad en cuanto a streaming simultáneo. Además, un streaming que te permitía hacer deporte en directo, que no es ninguna chorrada. Fijaros Netflix los problemas que está teniendo recientemente cada vez que ha intentado hacer algo de emisión en directo. Y desde luego la salida, yo tiene más pinta, sabiendo que había salido su colega, como decías, que es una cosa medio pactada, porque quieren hacer otra cosa, o porque al final el paquete de despido de este hombre tiene que ser muy alto, que el que lo hayan decidido decir, porque era una persona muy importante, al menos a nivel técnico. Es cierto que era mucho más importante cuando había que montar la plataforma que ahora que ya está montada, eso también es verdad. Bueno, y también sabemos que sigue pendiente el tema de Hulu,
porque no creo yo que Disney mantenga 2 plataformas de streaming por separado en Estados Unidos mucho tiempo más. Entonces, bueno, en enero creo que cumple el contrato, donde tienen que comprar su parte a Comcast, y ahí veremos probablemente en qué queda todo el negocio del streaming de Disney, que va a ir también pues a las 3 tarifas que hemos hablado antes. Esto es inapelable. Eso va a todo el mundo. Y ahí ese juego del pollo, como dicen los americanos, de ver quién se atreve antes. Porque claro, el acuerdo es una cosa curiosísima, porque tiene una opción de compra y de venta a Comcast. Comcast puede tanto obligar a Disney que le compre su parte de Hulu, como a permitirle comprar la parte de Hulu de Disney. Y a día de hoy nadie está claro si lo que quieren es una cosa o es otra. Esa es, después de la huelga de guionistas, y yo creo que la cosa se empezará a caldear en octubre, noviembre, la más divertida que tenemos del mundo, porque es mucha pasta la que se está moviendo ahí. Y desgraciadamente seguimos con la oleada de despido. José Luis hablaba de la de Disney Plus, todos conocimos la que tuvimos en Warner Media Discovery en los últimos tiempos, pero la siguiente es la de Amazon, y es que Amazon va a despedir a unas 100 personas de sus 2 divisiones audiovisuales, Amazon Studios y Prime Video. Es cierto que la gran mayoría lo que anuncian es que sean, por un lado, redundancias que tuvieron en la compra de MGM, pues gente normalmente del departamento de contabilidad, del departamento de marketing, de puestos que tenía sentido cuando eran 2 compañías independientes, pero tienen menos a día de hoy. Mucha gente del área tecnológica, nuevamente no tiene sentido el que tengamos esa parte, pero sí es cierto que hay un despido bastante importante, que es el de Tracy Lentz, que ha sido la jefa de televisión creativa y de la parte de Unscripted, que es como ellos llaman todo lo que no es una serie de ficción, toda la parte de documentales por un lado, toda la parte de entretenimiento, de realities y de cosas similares, que especialmente en España les funcionan tremendamente bien, de Amazon Studios hasta ahora. Así que 100 personas de 7.000 que actualmente forman tanto Amazon Studios como Prime Video, en una cosa que todo el mundo está haciendo, que son recortes, porque nadie tiene claro cuál es el futuro de todo este invento, José Luis. Sí, y bueno, yo creo que Amazon también tiene que reestructurarse y tiene que, sobre todo, buscar cuál es su estrategia. ¿Quieres que hablemos aquí de Citadel en este momento? Venga, dale, que tú tienes. Yo vi los 2 primeros episodios anoche, ¿vale? Pues una serie correcta, una serie de espías, una serie pues entretenida, razonablemente entretenida como siempre, pero claro, mi pregunta era, ¿y dónde está el dinero? O sea, where is the money, Carlos? Porque esto ha costado un pastizal, la segunda serie más cara. Se habla de 160 millones más 75 en reshoots. ¿Qué habrán hecho en los reshoots para episodios que apenas llegan a los 35 minutos? Por cierto, o sea, una primera temporada que son 6 episodios de media hora un poquito larga. Y contarlos en episodios anteriores y contar también los títulos de crédito del final. Pues eso. Esto es la gran apuesta de Amazon para los próximos años, es la IP donde más pasta le han metido. Su idea es hacer un montón de spin-offs ya de bajo coste, rodados en Italia, rodados en India, etcétera. Pero encima las críticas se han cebado este fin de semana en Estados Unidos con la serie, pero con saña, con ganas. Pega por todos lados. 300 kilos es lo que están sacando todo el mundo cuando sumas marketing, cuando sumas todos los costes posteriores y todo lo demás. O sea, que es una verdadera barbaridad. Y en El Señor de los Anillos se veía. O sea, te podrá gustar más o menos la serie, yo sabéis que la defiendo mucho, y ahí tenéis para oírme hablar un episodio tras episodio que lo hicimos con Alex Barredo y con Jorge Navas, el análisis de la primera temporada del Señor de los Anillos de Poder, pero la pasta la veías. En esta yo no he podido verla todavía, pero Juan Francisco Bellón, que me ha ido comentando en minuto y resultado igual que tú, me ha dicho exactamente lo mismo, de no sé dónde está el dinero, y la serie, para costar lo que ha costado, complicado. Claro, no hay una escena de acción que digas, esto no lo he visto en ningún sitio, los diálogos de aquella manera, los actores, tampoco son primerísimas estrellas con un caché que digas, se han llevado la pasta cruda del presupuesto, no lo sé. O sea, esto está claro que Amazon tiene que poner orden en la casa, pero bueno, veremos a ver. Te cuento por último, ya para acabar las noticias, los resultados de Comcast, que también los presentaron antes de ayer. Caen un 4% los ingresos, un 22% en la división audiovisual. O sea, me imagino que esto es lo que es NBC Universal, ¿no? 22 millones de usuarios en Peacock. Esto creo que es una buena noticia. Esto sí que me ha llamado la atención. Un 60% de crecimiento con respecto al año pasado. Sí que lo es. Y Peacock, que es una plataforma al alza. Vale que Poker Face ha sido la serie del año ahora mismo en Estados Unidos, en lo que llevamos de año, pero no dejan de anunciar proyectos a cual más interesante.
O sea, que esto es así. Luego Miss Davis es lo que es, solo para cafeteros de Lindelof. Veremos a ver si llegamos a algún sitio. Yo de momento disfruto del viaje e intento no pensar mucho en el argumento, porque creo que no lo tiene tampoco, pero bueno, pero no deja de ser una serie que todo el mundo esperaba. O sea, después de Watchmen, después de The Leftovers, entonces en Peacock se están estrenando cosas este año que, claro, hacen que la gente lo pague. Y luego, claro, también han tenido el follón de tener que largar al CEO de NBC Universal, a Jeff Shell, por tocamientos a una compañera o algo por el estilo, ¿no? Que esto sigue pasando. O sea que... Porque tiene una relación con la subordinada que habían mantenido en secreto y cosa complicada, pero es que además él había heredado el puesto de otro que había hecho exactamente lo mismo y él estaba acusando, en fin, la cosa de estas que son especialistas los americanos para hacer y que podéis leer largo y tendido en los medios americanos porque es, pues eso, el signo de los tiempos y de todos los tiempos, pero las cosas que tienen los americanos con la parte de los escándalos sexuales es, de verdad, alucinante. No solamente ellos, pero es cierto que ellos son especialistas. Los británicos también, pero siempre con un toque más folclórico. Cada vez que tienen un escándalo sexual los británicos, siempre hay alguna cosa extraña. Esto no, esto es simplemente que no pueden controlarse y que se les va. Yo no entiendo absolutamente nada y con el poder, no sé, el poder es cierto que ciega pero en estas alturas, yo qué sé, yo cada día que leo estas noticias, a ver cómo acaba lo de Jonathan Majors, que no tiene ninguna buena pinta tampoco por la parte de Disney. Uy. De todas maneras, a Marvel la crecen los enanos, sí. No, tiene un ojo, de verdad, para estas cosas brutales. Y luego lo de Pico son muy buenas noticias, los 22 millones, eso sí, este trimestre, han ingresado 600 y pico millones de dólares y han palmado 700. Han ingresado 600 y los gastos son más del doble de eso, se han palmado 700. Habían hablado de 1.000 por cuatrimestre, ¿no? O sea, que tampoco se ha quedado muy lejos. Ellos lo que dicen es, esperamos como mucho, y ese como mucho hace mucha labor aquí dentro, como mucho perder 3.000 millones de dólares en el 2023 con Peacock. Pero no más de 3.000. Está muy bien que me lo fijes aquí y me digan, no, 2.999 será aceptable, 3.000 es el tope. Es que mucho dinero, José Luis. Siempre ha sido mucho dinero. En los días de Vino y Rosa hace 3 años, todo el mundo lo aceptaba. Pero a día de hoy, que tú te presentes y digas, no, que esto nos va a costar 3.000 kilos este año. Hombre, pero esto pasa porque el primer año que lo cuentas, la gente se lo cree. El segundo año, la gente ya tuerce el gesto. Y el tercero dice, mira, vete a paseo. O sea... Y por eso tenemos las tarifas que tenemos ahora de estos lodos. Por eso hay que consultar la prensa o los podcasts económicos para saber lo que va a pasar en el streaming cuando te suban la cuota dentro de 6 meses, ¿no? De hecho, una de las primeras decisiones que tuvo Pico tenía una tarifa gratuita en su momento con anuncios. Esa está eliminada ya. Ahora ya si quieres verla, aunque sea con anuncios, pagas. Esa se eliminó totalmente. Creo que puedes ver el primer episodio, algo parecido a lo que hace Apple del primer episodio, por ejemplo, de alguna de sus series, incluido, por ejemplo, Poker Face lo tenías, pero hasta hace no más de 6 meses tenías una tarifa gratuita con anuncios que se ha eliminado absoluta y totalmente porque no salen las cuentas, no se vende. Esto es como el para toda la vida de HBO Max, que ya veremos si se perpetúa en Max. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Bueno. ¿Que va a haber una revisión del precio y que a lo mejor ese para toda la vida va a ser con la tarifa con anuncios? Yo no te digo que no. Pero que se carguen de un plumazo de ahora somos otro y somos otro nombre, y entonces yo creo que conforme bajan las aguas de revueltas con la de Netflix, yo creo que ese follón no lo quieren tener. Digo, porque si lo hacen, lo siguiente va a ser Sky Showtime, que ahora es Paramount Plus y que de hecho es Paramount Plus porque la serie de Peacock brilla por su ausencia en el Sky Showtime. En fin, esta es otra historia. Yo, si tuviese que apostar a día de hoy, creo que mantiene el 50% para la tarifa más barata, que sería con anuncios, que va a ser un pifoso también, pero eso es lo que creo va a tener y a lo mejor te dan una cosa de por un poquito más tienes la tarifa con anuncios. De todas formas, como nos quedan todavía 7 meses, veremos a ver cómo vuelven las jajuas, porque yo creo que antes de enero o febrero no vas a saber absolutamente nada de cómo llega aquí ese nuevo Max que sustituye a HBO Max. Y lo último que tenemos para comentar antes de ir con el tema del mes con Netflix es una newsletter que es una de las de cabecera, las que yo leo desde luego todas las semanas y José Luis yo creo que también, junto con Matthew Belloni, la que hace el Lucas Show en Bloomberg. De hecho, Lucas Show está todos los lunes en The Town, en el programa que hace Matthew Belloni, el Empac, la hace en Spotify, hace 3 programas a lo largo de la semana normalmente, de en torno a media horita de duración, y el lunes siempre tiene a Lucas Show, y esta semana pasada lo hacía junto a Madeleine Campbell haciendo un análisis precisamente de los números de Nielsen, de los resultados que daba la primera análisis gordo que había trimestral de Nielsen sobre las plataformas, y que nuevamente tienes que creerte los datos de una encuesta, que no son datos sacados de las plataformas, que nunca los vamos a tener, pero al final es el consenso de la industria. Aquí sí que no hay
discusión de que esto es lo que todas las plataformas aceptan como verdad absoluta. Y ellos lo que comentaban, o lo que comentaba Nielsen, mejor dicho, es que sigue siendo el rey Netflix. Netflix es entre el 7 y el 8% del consumo televisivo en Estados Unidos todos los meses. Ningún otro servicio llega al 4%, excepto el gran competidor del que nunca hablamos, que es YouTube, que al final es el otro gran competidor que tenemos. Y hablando de con anuncios, quien sabe montar un modelo con anuncios, sin ningún género de dudas, es YouTube. Luego, la gente pasa más tiempo en Estados Unidos viendo Netflix que Hulu, Disney Plus y HBO Max, las tres plataformas juntas. Y también representa del 70 al 80% de los 10 programas más vistos semana tras semana en Estados Unidos, que se dice pronto. Esto me parece el dato más demoledor de todos los que has dado sobre Netflix. Y que luego vamos a insistir en ello en la parte de Netflix. Bueno, una noticia que me ha sorprendido y que me resulta simpática, porque yo pues estoy muy ahora de Paramount Plus, digamos, ¿no? Y es lo rápido que ha crecido el servicio en Estados Unidos, que es uno de los más nuevos, junto con Peacock, yo creo, porque han sido de los últimos en llegar. Bueno, pues ha registrado 7,5 millones de nuevos clientes en estos 3 primeros meses del año, según Antena. Más que Netflix y Hulu juntos. O sea, que ha sido la plataforma con un mayor crecimiento en lo que llevamos de año. Eso sí, alrededor del 7% de las personas que lo pagan, pues luego acaban cancelándolo, ¿no?, a final de mes. Pero, como digo, sigue siendo la que más crece. Y bueno, no sabemos cuánta gente ve en realidad Paramount Plus, solo la que lo paga, porque pues estos datos no son auditados por Nielsen a día de hoy. Esto tendremos que esperar a la publicidad para saber verdaderamente las audiencias, ¿no? Pero de momento es lo que tenemos. Sí, es cierto que al final cuando la plataforma está en un suelo es más fácil ir creciendo, pero Paramount Plus viene de CBS All Access, que ya tenía, que no es Peacock, que nació desde cero. O sea que al final es de hecho la plataforma más antigua después de Hulu que hay en Estados Unidos, al menos en su origen, como CBS All Access. Luego otra cosa también curiosa del análisis o de lo que aparecía en la newsletter de Lucas Show es que tenemos siempre esa tendencia a pensar de Netflix tiene un gran estreno que ve todo el mundo el fin de semana y luego desaparece y nadie se acuerda de él. Eso es. Pues no del todo. Y es que los lanzamientos semanales son los mejores para mantener el interés y los programas de Netflix no tienen impacto cultural, esa es la sensación que tenemos, pero es cierto que los mayores éxitos de Netflix pasan más tiempo en el top 10 que cualquier otro programa de Amazon, de Disney Plus o de HBO Max. Es decir, que cuando Netflix consigue un miércoles, consigue un agente nocturno, consigue ahora, por ejemplo, La Diplomática, que parece que va a ir por ese mismo camino, o recientemente Bronca, esas series se ven mucho y el boca a oreja funciona tremendamente bien y al final tienes esa masa de espectadores que permite que esas series semana tras semana aguanten mucho más tiempo que los grandes éxitos de HBO Max, los grandes éxitos de Disney Plus, de Amazon o de la propia Hulu. Esto es una cosa muy curiosa porque igual durante la emisión de The Last of Us, durante esas 7 semanas, realmente parece que se sigue hablando más de The Last of Us y no de la serie que se ha estrenado en Netflix, pero Netflix o estas series de Netflix son corredoras de fondo. Luego siguen perpetuándose mes tras mes a un ritmo constante, los visionados, o sea, una transmisión como más lenta, pero que se perpetúa más en el tiempo, ¿no? Bueno, pues a raíz un poco de todos estos datos, hay otra cosa que yo creo que no se nos escapa en los últimos meses, y es como Netflix ha abogado por una fórmula mixta entre el estreno semanal y el binge-watching clásico de Netflix de temporada completa. Y es el estreno en 2 tandas. Lo hemos visto con Stranger Things, lo hemos visto con You, cada vez lo vemos con más series, ¿no? Es algo que Disney hace con sus series de Network, pero estos son por otra razón. Esto es por tema de ir traduciendo también las distintas tandas de Network, que ya sabéis que suele descansar en finales de diciembre, etcétera. El modelo de lotes de Netflix, bueno, pues un poco extender la vida útil de las series, ampliar un poco el periodo de que la gente siga suscrita y que pues le está funcionando muy bien, porque si aumenta la cantidad de tiempo que los programas de Netflix están entre los 10 primeros, pues casi quiere decir que esa primera tanda de la temporada de You continúa o retoma o espera a la segunda tanda, estando ahí muchas veces en el top 10, ¿no? O muy cerca del top 10. Sí, es totalmente, es decir, yo creo que si tenía alguna duda, lo de Stranger Things les ha quitado todas las dudas. O sea, eso va a ser la tendencia. Tú lo decías con You recientemente. Firefly Lane, por ejemplo, es una serie que le gusta muchísimo a mi mujer. Ha hecho exactamente lo mismo también en 2 tandas. Les permite a ellos salvaguardar el orgullo de nosotros seguimos apostando por el binge watching y les emitimos todo de golpe y no tener que envaindársela, que yo creo que en algún momento lo harán, de estrenamos semanalmente y desde luego al menos es su modelo que inventó AMC. Recordad lo que AMC lo hacía originalmente con The Walking Dead especialmente, y lo hizo también con Breaking Bad en su momento, y lo hizo también con Better Call Saul más recientemente.
pero es la tendencia de al menos tener esa situación intermedia que no es el estreno semanal que hemos dicho por activa o por pasiva que no vamos a hacer, pero esto es lo que vamos a intentar, alargar el contenido que tenemos, ya que lo estrenamos todo de golpe todos los viernes, y ya no solamente los viernes, cada día tenemos más estreno los miércoles, cada día tenemos más estreno los jueves, cada día tenemos más estreno los martes dentro de Netflix. Y luego lo último que tenemos es acerca de la producción internacional, y aquí lo que ha ocurrido en el último, entre los últimos análisis que ha hecho Nielsen en Estados Unidos, es que la invasión que había ido especialmente por series internacionales, yo creo fundamentalmente coreanas y también de algún caso de europeas, el año pasado, o cuando teníamos los anteriores, teníamos unos datos de audiencia tanto equivalente en televisión en inglés con televisión en el extranjero, pero no ha continuado esta tendencia. Y es que en el último año, en los primeros meses de 2023, en el análisis que se hace trimestral que ha hecho Nielsen, cada vez se está viendo más series de nuevo en inglés, pero yo creo que esto sí que es una cosa que depende mucho de si tengas una cosa como el juego de calamar o no la tengas, sencillamente. Bueno, pues si te parece bien, vamos a pasar al tema del mes. Vamos con ello. Y evidentemente el tema del mes, como os anunciábamos en el final de nuestro programa de marzo, son los resultados trimestrales de Netflix, tanto la parte numérica como la parte de cómo va a cambiar su táctica y su estrategia a medio plazo, José Luis, y empezamos con una noticia muy curiosa, y es un sniff, y es que el negocio que hizo resurgir, o que hizo, mejor dicho, nacer a Netflix, parece que por fin se van a desprender de él. Pues sí, los famosos sobres rojos donde devolvías los DVDs que alquilabas online, pues ya para pasar a mejor vida. Yo lo que me sorprendió es que esto siguiera funcionando, si te soy sincero, ¿no? Pero bueno, fue la primera noticia de esa presentación de los resultados. El cierre de esa parte de negocio de alquiler de DVDs histórica de Netflix, que la convirtió en un principio en quien era, ¿no? Luego ya pues dio el paso al streaming, convirtiéndose en la plataforma, casi podríamos decir, ¿no? Por excelencia. Yo creo recordar que hace unos años leí que le quedaban 1,5 millones de suscriptores, de gente que todavía lo seguía haciendo, sobre todo en zonas rurales y que querían tener acceso, y es que al final es cierto que con DVDs y con Blu-rays pues todavía tienes acceso a películas, a series menos, pero especialmente películas justo después de la ventana de estreno, antes de los 2 últimos años en los que hemos tenido este day and date de estrenarse simultáneamente en pantallas de cine y en plataformas, pero seguía ocurriendo. Vamos a ver qué ocurre con ese servicio. Había alguien interesado en Estados Unidos que ha montado precisamente unas cosas similar con ese enfoque de se sigue editando en Blu-ray y la gente que es muy fanática del 4K y Blu-ray quiere tener el alquiler y a lo mejor no quiere comprarla y no le va a dar esa calidad, el streaming estaba dispuesto a comprársela, pero por ahora parece que simplemente lo cierran y ahí se queda. Pues vamos a hablar un poco de cifras. Ellos han ganado 1,75 millones de suscriptores. Luego veremos quién ganó la apuesta de la encuesta. Esto es un 4,9% más que hace un año, y da un total de 232,5 millones de suscriptores, que ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Las ganancias por debajo de lo esperado, 1.305 millones, es una caída de un 18,2% respecto al año pasado. Yo creo que es el dato un poco negativo, ¿no? Por eso ha sido recibida con tanta tibieza por parte de los analistas las ganancias y los resultados. Los ingresos aumentaron un 3,7% respecto del año pasado, que son unos 8.162. Esto también está un poco por debajo de lo esperado, que eran 8.180. O sea, todo como un poquito por debajo de lo esperado, y es como, vale, no es ninguna catástrofe, vamos a ver qué pasa en el segundo cuatrimestre, ¿no? Porque saben que han empezado el final de las cuentas compartidas también. Y en la bolsa, al principio perdió un 4%, pero a unas horas, un par de días estaba ya recuperado casi la totalidad, ¿no? Con lo cual, pues se mantienen las órdenes de compra, aunque sin euforia, que al final es lo que... Bueno, pues lo que todo el mundo está atento, ¿no? A la reacción de Wall Street es eso, pues sigue comprando, se mantiene más o menos el precio, pues vale, pues tiramos otros 3 meses por delante, ¿no? En Canadá, por cierto, han ganado suscriptores, esta ha sido la gran noticia, porque era uno de los países de las cuentas compartidas, y esto es... Luego hablaremos de España, pero el que no dijeran nada de España, solo de Canadá, pues a buen entendedor, pocas palabras falta. Esto significa que no había más pecho que sacar que en Canadá. Y esto les ha animado, obviamente, a que ya anuncien que para el segundo cuatrimestre pondrán en marcha el tema del fin de las cuentas compartidas en Estados Unidos, que si yo no me equivoco aquí en España no están bloqueando más que testimonialmente algunas cuentas. Hay gente que sigue compartiendo y que dice, bueno, de momento, oye, yo sigo como estoy, ¿no?
Desde luego, el gran cerrojazo que todos temían o que podían sospechar, eso no se ha producido. El hecho de que de la noche a la mañana de repente todo el 100% de la gente que tenía la tarifa de 4 streams simultáneos o 2 streams simultáneos se capasen, eso no se ha producido bajo ningún concepto. ¿Que haya ocurrido puntualmente? Sí, pero yo tengo más la anécdota, especialmente del grupo de Telegram o de gente que me cuente o gente a través de Twitter, pero especialmente del grupo de Telegram, de gente que me dice de sigo pudiendo compartirlo con tal, que la gente que me ha dicho a mí ya me lo han capado. Eso, nuevamente, no es más que la anécdota, pero es lo que os puedo contar, esa es la sensación o lo que me llega a mí. Sobre la cifra, lo que decía José Luis, al final es cierto que todo esto lo vemos siempre en la óptica de lo que ellos preveían, de lo que ellos anunciaban y la recepción que tienen en Wall Street, pero al final fijaros la diferencia donde vinimos a hablar de Pico, que estiman perder 3.000 millones a lo largo del año y han palmado 700 kilos el primer trimestre, a ellos que facturan 8.162 millones y tienen un beneficio de 1.305. O sea, Netflix sigue ganando dinero, sigue ganando mucho dinero. Otra cosa es que ese dinero permita que la acción esté a $600, a 400, a 300 o a 200. Pero es la única plataforma que es rentable a día de hoy. O sea, cualquier cosa gorera de Netflix se va al carajo. Netflix es la única compañía que gana dinero sistemáticamente desde hace bastante tiempo. Es cierto que tiene un gran hándicap y es que es de todas las grandes la única que su negocio es este. Y sí, tiene la patita en los videojuegos. Y sí, venden merchandising y ahora además se ha afiliado con Lacoste para hacer polos muy bonitos, con el juego del calamar y con la Casa de Papel, lo que quieras, pero son a día de hoy solamente cosas anecdóticas. Y si se dedica el chiringuito por la parte del streaming, no tiene plan B. No son Apple, ni son Paramount Plus que siguen teniendo CBS, ni son Disney, ni son ninguna de las otras. Pero siguen ganando una barbaridad de dinero, ¿eh? Y luego queda la duda de si este crecimiento será sostenible en 2, 3, 5 años, una vez que todos paguen su cuenta, que ya no se comparta cuenta, y hasta cuándo se pueden subir las cuotas. Respecto a la competencia, claro, porque esto es lo que hay. Yo siempre, como os digo, mi apuesta es a ese medio plazo que no sea sostenible y que en un momento dado alguien la compre. Pero hasta ahora, a día de hoy, no hay ningún problema. O sea, realmente hubo ese pequeño bache cuando perdieron el año pasado suscriptores y ahora lo que todos y yo creo que Carlos también lo decías en el programa pasado, lo que voy a perder en España, que luego veremos las estimaciones que se han hecho, que también son encuestas, que no son datos, pues lo he subsanado haciendo una bajada de precio en países en vías de desarrollo, en Asia sobre todo, y donde ha aumentado seguramente suscriptores, aunque esto no lo hayan contado en la presentación, porque bueno, tampoco están obligados a hacerlo, ¿no? Cada uno cuenta lo que mejor le conviene. O los que se han quedado me lo compensan. Y en esta línea va, yo creo, la estrategia de los próximos años, que de alguna forma se han encontrado con ella, obligados o no por los resultados del trimestre anterior y por esa necesidad de poner anuncios, se han encontrado con la que va a ser el futuro, que es no necesitamos subir las cuotas si lo que tenemos son anuncios. Y es que la nota, yo creo que la cifra más significativa de todos los resultados del trimestre anterior es que en Estados Unidos, no en Costa Rica, con todos mis respetos, y no en España, venga, por poner nosotros de ejemplo, pero aquí, no allí, sino en su principal mercado, en el que más dinero recaudan, en el que más se paga por persona, en Estados Unidos, la gente del servicio con publicidad, es decir, la tarifa más barata que tienen, les da por usuario más dinero, no que la tarifa básica, no, que la tarifa intermedia. Y como $1 o $2 más que la tarifa que cuesta en Estados Unidos $15 o $16 a día de hoy. Es decir, es mucho más rentable, cosa que ya sabíamos, porque Hulu le ocurre exactamente lo mismo. Para Hulu es más rentable a día de hoy un suscriptor con anuncios que un suscriptor sin anuncios. Y eso corregido y aumentado lo tenemos en Netflix, y eso, yo creo que la clave de ver que esta va a ser su apuesta es el anuncio inmediato después de dar este número de que la tarifa con anuncios va a permitir desde ya 2 conexiones simultáneas y además va a tener 1080p, cosa que no tiene la tarifa básica, que sigue teniendo en ese antediluviano 720p. Todo el futuro de ellos pasa porque la gente tenga anuncios y tenga muchos, porque el que tenga, decir, yo creo que han puesto 4 streams porque les daba vergüenza, pero eso es a lo que vamos a ir. Sí, porque al final, claro, es que cuando yo tengo anuncios lo que quiero es que se vea mucho. Compártela. O sea, esta sí que quiero que lo compartas, porque si yo tengo un ojo que está reproduciendo, ve anuncios. Y en cambio, si no quieres anuncios, paga mucha pasta. Y eso es lo que no querramos anuncios, por lo que me pasa a mí con YouTube Premium. YouTube Premium vale dinero, un montón de dinero. Más que cualquier otra plataforma. Son $14 o que dice que 15 euros creo que son a nivel individual y casi 20 y tantos euros a nivel familiar. Pero si no quieres anuncios, esto es lo que hay. Y si no, te comes los anuncios. Y esto es lo que hay. Y esta, de verdad, yo creo que sí que es la estrategia para los próximos 5 años como mínimo de Netflix. Además, una cosa que venimos hablando desde hace mucho tiempo. No se mira el número de suscriptores
suscriptores, se mira el ingreso por suscriptor. Ujú. ¿Cuánta pasta te da cada uno de tus suscriptores? ¿Y quién es el suscriptor que más pasta te da? El que ve anuncios. Si os queda alguna duda, es que aquí vamos a llegar. Y yo decía un poco a modo ya de cabreo, ¿no? Precisamente en el canal de Fuera de Series. Pues si tengo que ver anuncios, me veo la TDT, leo las cuotas, me lo gasto en vino, igual hasta las telenovelas turcas me parecen Los Soprano, con unas cuantas botellas de más. Puede ser. Pero luego con la cabeza fría, pues tienes que planteártelo y decir, ¿qué plataformas estoy dispuesta a ver con anuncios? Porque veo series ocasionales, igual no me importa tanto como cuando veo algún vídeo ocasional en YouTube. ¿Y qué plataformas realmente rentabilizo? Veo todas las semanas el gran porcentaje de producto que estrena y estas, pues igual sí que me puedo permitir el pagarlas sin anuncios y pagar esos en torno a los 15 euros, un poquito más abajo, un poquito lo que sea, por verlas pues sin publicidad. Pero el dinero está en la publicidad, esto ha financiado la televisión desde sus inicios, desde los años 50, y el streaming es la televisión actual y va a ser con publicidad. Hemos disfrutado unos años sin ella, pero esto es lo que hay. Así que queda clara. Otra cosa que les queda clara a los de Netflix es que a ellos no les interesan los estrenos en sala. Estamos viendo que Apple va a estrenar en sala, estamos viendo que Amazon va a estrenar en sala. Uno cuando ve Ghosted, más allá de que sea buena, mala o regular, lo que se pregunta es ¿por qué esto no se ha estrenado en sala? Porque sería una película que sí llenaría salas. Ana de Armas, Chris Evans, ahora mismo son dos actores que están en lo más alto y con un montón de seguidores, y sí que habría mucha gente que hubiera pagado dinero por verla en cine, más igual que animarse a pagar una cuota de suscripción de Apple TV, que como dice Carlos, ha dicho antes, no se sabe muy bien todavía si es que tengo que tener un Mac o un iPhone o una tablet para poder ver la película, ¿no? Pero Netflix no es un negocio. Y mientras le permitan presentarse a premios con estrenos testimoniales en salas independientes fuera de las grandes cadenas de exhibición americanas, pues lo irán haciendo de esta forma y pasarán olímpicamente de lo que es el negocio clásico de la exhibición en pantalla grande. Y lo que comentaba con Juan Francisco Bellón esta semana, porque él tampoco decía, y es que no lo entiendo porque no lo hace yo. Vamos a ver, sin entenderlo o no entenderlo, la primera clave es la que acaba de decir José Luis, es, mientras a mí me permitan que esto estén dándolo en 3 salas en Los Ángeles y 4 y 4 salas en Nueva York, yo puedo presentarme a los Oscar, que es lo que yo quiero al final, por ese lado todo arreglado. Y luego el problema yo creo que es doble. Por un lado, es que distribuir películas no es fácil. No es fácil y no es barato y no es una cosa que Netflix haga tradicionalmente. Apple se está encontrando con ello. Apple, el gran hándicap no es que no tengan dinero para hacerlo, que como podéis comprender, tiene más dinero que Dios y el dinero como castigo al que Amazon. Es que no tienes la infraestructura que tiene un Disney o que tiene un Paramount o que tiene un Universal para una misma película distribuirla. Eso lo tiene Netflix para el streaming. Le da un botón y está en 200 países simultáneamente. Pero el estreno en cines no es exactamente lo mismo. Es mucho más complejo, mucho más complicado. ¿Y qué haces? ¿Lo subcontratas con alguien? ¿Quién va a querer subcontratarlo contigo? Que sí, que todo se mueve por dinero, pero igual no es tan sencillo hablar con un Paramount o hablar con un Buenavista, por ejemplo, que es el brazo tradicional que ha tenido distribución Disney para que distribuya tus películas. Eso no es nada sencillo. Y luego yo creo que es parte de comunicación de marketing y que Netflix tiene pánico a que sea el titular de gran fracaso en taquilla del estreno de Netflix. Porque que Roma lo vean 100 o 200 personas en un estreno pequeño en Los Ángeles da exactamente igual. Pero que tú tengas una gran superproducción de 300 kilos con Chris Evans y de repente, o con Chris Hemsworth, por ejemplo, ahora que va a hacer la segunda tanda de la película que está hace del guardaespaldas o del que vimos el tráiler recientemente, y que las expectativas sea que va o se filtra que ha costado 300 millones y recauda 30 el primer fin de semana, el titular y la noticia durante toda la semana, como no hay otra cosa, va a ser el gran fracaso en taquilla de Netflix. Y eso yo creo que Netflix no lo quiere bajo ningún concepto porque tampoco tiene necesidad. Porque al final tampoco le va a saltar, no su negocio, y creo que se puede evitar esa parte de fracaso después de... Yo creo que han salido muy heridos de los titulares de hace un año. O sea, yo creo igual que siempre se habla de Apple, que siempre los directivos tienen en la cabeza estuvimos a 90 días de estar en la quiebra
sobre por eso somos tan conservadores con el dinero y por eso tenemos tanto dinero guardado y por eso somos tan conservadores. Yo creo que Netflix en los próximos 10 o 15 años muchas de sus decisiones van a venir marcadas por lo que tuvimos el problema en el 2021 y creo que no van a intentar, o van a intentar en la medida de lo posible de ni un solo titular negativo que nosotros podamos controlar. Habrá cosas incontrolables, habrá cosas que no hacer, pero mientras nosotros lo podemos controlar y esto sí lo podemos controlar, no vamos a dar ninguna posibilidad de que haya un titular negativo de gran fracaso de Netflix como ocurrió en el primer trimestre del 2021. Del 2022, perdón. Bueno, pues vamos ahora al meollo, al salseo nacional, ¿no? Porque hemos tenido clickbaits de todos los colores esta semana en todos los medios. Madre mía, los titulares los carga el diablo, de verdad. Yo ahí, porque ya estoy curado de espanto y estoy en un momento zen y venía muy cansado del festival y no voy a meterme en fregado. Pero sí, lo que sabemos, ¿de acuerdo? La parte real que tenemos de que todos son estudios y encuestas. Le podéis dar la misma validez al primero que vas a hablar de Kantar Media. Yo creo que le podríais dar el mismo de Nielsen, es decir, Kantar es quien hace las mediciones, si no oficiales, si las que acepta toda la industria en España, la que al final van a decidir si los anuncios van a Antena 3 o a Mediaset, que realmente van a ir a los dos sitios, no nos engañemos, pero quiere hacer la medición de audiencias del día siguiente, la que te dice si Sálvame se está cayendo o si está funcionando muy bien La Promesa en televisión española, eso es Kantar Media. Pues bien, Kantar ha hecho después del primer trimestre un estudio acerca de cuál había sido la repercusión del tema de las cuentas compartidas en Netflix en España. Y su titular es que era muy goloso, porque claro, son 1 millón, y 1 millón no son 990.000, aunque sean solo 10.000 más, porque al final el titular de 1 millón es muy goloso. Ello lo que anuncia es que los primeros 3 meses de 2023, Netflix habría perdido en España 1 millón de usuarios. De ese millón, 2/3 vendrían usando tradicionalmente, o estaban usando hasta ahora, la cuenta de otra persona, lo que todos conocíamos que se hacía, y otro tercio eran suscriptores que por H o por B, por la razón que sea, han decidido que se daban de baja de Netflix, como todos hemos visto en nuestros grupos, en el grupo de Telegram de Fuera de Series, igual en el de Over the Top, y también en esos pantallazos, sobre todo en Twitter, de aquí tienes mi baja. Además, según dice Kantar, un 10% de los usuarios a los que han entrevistados planean darse de baja a corto plazo y económicamente esto no debería ser preocupante, no es una cosa tan gorda, pero es cierto que cuando es 1 millón, pues el titular es interesante, aunque no tanto José Luis como cuando te dicen 2,5 que todavía... Claro, porque luego ha salido el estudio del barómetro de Barlovento Comunicación, ¿no? Que yo esto no lo tengo controlado. Yo creo que tú te he oído dar los resultados alguna vez en el streaming. Esta es la primera ola del 2023. ¿Qué es Barlovento y este barómetro? ¿Qué fiabilidad tiene? Tiene la fiabilidad. El Barlovento es una de las 2 o 3 grandes que hay. Yo es cierto que tengo más relación y me fío más, porque los conozco yo en personas, a la gente de GECA, que forma parte de Mediaset, pero es la que hace, y ellos tratan con datos de Kantar Media, y sobre todo porque he conocido sus herramientas y les he podido trabajar por cosas que estoy empezando a hacer en la universidad de investigación. Barlovento es quizás otra de las 3 grandes consultoras que hay en España, y es cierto que es la primera que ha hecho esta oleada o que ha hecho este análisis. Tiene estas oleadas, las dos hacen estas oleadas trimestrales. GECA la presentó también hace recientemente, pero no daban estos datos, y claro, es que aquí hablan de 2,5 millones, que ya la caída es bastante sustancial. Pero es una cosa muy importante, porque hablan de 2,5 millones de suscriptores. En Kantar hablaban de usuarios. Al final decían que solo 1/3 de ese millón eran suscriptores, o sea que estábamos hablando de 300.000 suscriptores, y aquí se habla de 8 veces más, claro, de 2,5 millones. Es que uno es 300.000 tarjetas de crédito, que es lo que a mí me gusta decir de esta, porque al final es ¿cuánta gente paga? Son 300.000 paganos, aquí a 2,5 millones. A mí me parece exageradísimo. No lo sé si aquí entran tanto entradas como salidas, si esto es la gente que se da de baja, tampoco sé exactamente, no he visto la ficha técnica, es cierto que quiero mirar la ficha técnica de si esto a través de encuestas, si tiene algún sesgo por algún lado. Es cierto que en la misma cuenta, o en el mismo análisis, ellos te seguían diciendo cómo Netflix seguía siendo el que mayor alcance tiene de todas las plataformas en España, con un 52%, seguida de Prime, con todas las connotaciones que tiene Prime, que sabemos que al final pues es un añadido dentro de Prime Video, es un añadido dentro de Prime, con un poquito por debajo del 50, el 49,3%, y la siguiente plataforma que podríamos equivaler a Netflix sería Disney Plus con un 28%, es decir, que estamos prácticamente en el doble de penetración de la plataforma de Netflix con respecto a la siguiente que hay. Sky Showtime tendría 1,8 millones de usuarios en España, que me parecen también bastante grande, pero es cierto que llegó justo llegando muy tarde, llegó en el momento justo, yo creo que interesante, y con esa oferta del 50%, que yo creo que era indiscutible. Ya yo creo que esa parte lo hicieron muy muy bien. Lo que te digo, quiero mirar con tranquilidad la nota de prensa, porque no me ha dado tiempo para ver, porque sí, lo que vemos es el titular, pero meterme en la parte
de Barlovento y leer la ficha técnica y leer exactamente cómo has hecho la cuenta y no sea cosa que al final sea un titular más o menos complicado de esto lo que ha caído, pero luego por otro lado han ganado 2 millones, pero eso sí que no me ha dado tiempo a hacerlo, José Luis. De todas maneras, las 300.000 tarjetas de crédito de Kantar suena a más realista quizás que 2,5 millones de personas hayan dejado de pagar Netflix, ¿no? Yo en un principio contraté la cuenta básica hasta que llegó ese 10º programa de ese 10º episodio de Bronca, como ya conté en el podcast correspondiente de Over the Top. Vi aquello más pixelado que un tráiler bajado en 1999 con un modem 33K. Y entonces, claro, dije, esto no tiene ningún sentido. A partir de ahí, ¿qué haces? ¿Te come los anuncios? Bueno, pues hay una solución que ha adoptado Netflix también en las últimas semanas, que yo no sé si es global, porque en un principio la noticia en los medios americanos hablaba de España y creo que de Nueva Zelanda, pero no sé si luego se ha globalizado, esto tendría que mirarlo, donde, y lo comentabas tú antes, el plan con anuncios pasa a tener una resolución de 1080 y 2 transmisiones simultáneas, pero el plan básico, que recordemos que es el plan de 8 euros clásico de Netflix, que si tú te metes en la web de Netflix está más escondido que las contraindicaciones del Red Bull en la lata, pues ese sigue a 720p y pasan estas cosas que me pasaron a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, ¿por qué esto me cabreo? El plan de anuncios con mejor calidad, el plan básico que pago 8 euros... Pues es lo de los ingresos por suscriptor. Es que igual realmente por los 8 euros Netflix no gana un duro contigo. Gana más con el de los 5 euros que se traga unos cuantos anuncios que no están poniendo muchos, porque leíamos en Genbeta la semana pasada que hablaba uno de los redactores de que en episodios de menos de media hora apenas normalmente no tenía anuncios y en los episodios largos podía haber un par de cortes con un par de anuncios, lo cual es asumible. Otra cosa que es interesante comentar aquí, hablábamos siempre de que Netflix seguía dando beneficios en base a aumentar la cuota. Pues igual ahora lo que va a ocurrir es que para seguir dando beneficios no necesita aumentar la cuota, necesita aumentar el número de anuncios que mete en sus cortes, ¿no? En el plan con anuncios. Esto ahora es una publicidad bastante asumible, ya veremos dentro de unos años a dónde se va, ¿no? Y entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que esto es una decisión empresarial, ellos necesitan ganar dinero, los anuncios es lo que da el dinero, y luego, pues, cada uno que tome su decisión. Yo te voy a confesar una cosa, Carlos, no veo ya con tan malos ojos lo del plan estándar de 13 más el recargo de 6 por compartir entre 2, que al final sales a 9,5 euros, sin anuncios y con 1080. Igual esa es la opción a escoger ahora. Yo creo que el planteamiento de Netflix, y a partir de ahí sabéis que van a ir todas las demás, es... Lo que yo quiero de ti es que me pagues una cantidad todos los meses y tengas anuncios. Es decir, el modelo del periódico, el modelo de todo el mundo, el modelo que estamos viendo ahora con las suscripciones de los periódicos. Es decir, yo tengo la suscripción del País, tengo la suscripción del Mundo, tengo la suscripción de un par de periódicos económicos, alguno americano, del New York Times, de Wall Street Journal, luego de Athletic. Y aunque pago la suscripción, que es cierto que es barata porque al final tienes descuentos y cosas por el estilo, luego tienes anuncios dentro del pero es que lo tenemos en los periódicos, pagábamos en el kiosco del periódico, estamos suscritos y luego tienen los anuncios y se aceptaba. Yo creo que eso es lo que está intentando hacer, que eso sea la nueva normalidad. La nueva normalidad es tú pagas una tarifa más o menos barata, que de hecho yo creo que hay que ir bajándola. O sea, yo creo que la tendencia de la tarifa barata con anuncios va a ser ir bajándola con el tiempo, y ya lo hemos visto que se ha hecho internacionalmente en algunos de los países emergentes, y que tengas anuncios. Y luego, lo que decíamos antes, José Luis, es ¿quieres el premium? ¿Quieres la tapadura de la novela de la novela? Paga mucha pasta. Y eso es lo que tenemos. Y yo creo que la gente se hará empezar a hacer cálculos, y esa opción que dices tú, a mí es cierto que los 6 euros de adicional me parece una exageración. Sí. Pero es cierto que conforme va evolucionando después, pues igual sí, igual es la solución, igual es la tendencia. Pero esto es a lo que vamos, ¿eh? Es el modelo YouTube, clarísimamente, con un pago, si no simbólico, sí que mucho menor de que hemos tenido tradicionalmente por las cuotas. O sea, yo no me extrañaría absolutamente nada que se estandarice eso, los 5 euros, de 3 a 5 euros de peaje porque puedas acceder al servicio con anuncios, y luego el salto sea realmente sustancial si la quieres en anuncios. Eso es lo que vamos a tener.
primero en Netflix y luego en el resto de las plataformas. Recordemos que incluso en Apple, donde están preparándose ya con las contrataciones que han hecho últimamente para tener ese servicio con anuncios. ¿Cuánto subirá la parte sin anuncios? Pues esperemos que no mucho, por favor, Tim. Pero tendrá que ser lo que decidan ellos, que es su empresa. Nosotros, pues luego como consumidores, pues podemos, como digo yo, volvernos a la TDT con una botella de whisky o podemos volver al Blu-ray. Todo es admisible. Pero esto es lo que hay. Sí, porque ten en cuenta que ya están metiendo anuncios, sobre todo en la parte del directo de la MLB, también en el Major League Soccer, que es cierto que aquí en España no se puede ver tanto, que no lo vemos tanto, pero están probando toda la parte de anuncios. Realmente los anuncios a día de hoy son fundamentalmente sus series, pero esa infraestructura la están creando en Apple, que quizás es el último gran bastión de no, aquí pagas y se acabó, que tenemos poquito contenido. En fin, que es tiempos interesantes y tiempos divertidísimos y veremos cómo evoluciona todo esto en los próximos meses, pero yo creo que la tendencia está bastante clara. José Luis, vamos con preguntas de los oyentes, que tenemos varias, incluidos una, por ejemplo, de J. Seth en Overdue. Pues sí, J. Seth, mira, al hilo un poco de lo que comentábamos este fin de semana, donde se ha estrenado Citadel, donde se ha estrenado Love and Death en HBO Max, Pollo sin cabeza, El hijo zurdo, bueno, tú como me comentabas antes fuera de micrófono, la maratón que tuviste que hacer por Madrid esta semana para ir a todas las presentaciones. El mismo día, la misma mañana, es una avalancha de estrenos que es imposible. Ayer le daba besos a Juan Francisco Bellón en el canal de Telegram de Fuera de Series porque decía, bueno, pues Pollo sin cabeza. Digo, bueno, pues mira, la quito de la lista y te doy las gracias. Te doy las gracias porque es que no me da la vida y ya casi agradeces al que te desrecomienda una serie más que el que te la recomienda. Entonces, la pregunta de JC dice, sobre la pelea de estrenos, se refiere a la canibalización de contenidos y claro, la imposibilidad de rentabilizar lo invertido en crear ese contenido que va a pasar desapercibido ante un día donde igual hay 5, 6, 7 estrenos, ¿no? ¿Cuál es la solución? Dice, reducirlos y centrarse en la calidad, es decir, estrenar menos. Dice, llega un momento que te ves obligado a prescindir de series que en otro momento habrías tenido como imprescindibles. A ver, dejando aparte la parte de la calidad, que eso es siempre tremendamente complicado, y qué es calidad y qué no es calidad, y cuándo un éxito necesitas y tiempos, yo creo que todo el mundo yo creo que es consenso absoluto entre las plataformas que se está produciendo que se está produciendo mucho. No por encima de las posibilidades, que también es una frase hecha, porque si fuese por encima de las posibilidades no se estaría produciendo. Es decir, se está produciendo lo que se puede producir. Creo que aquí el problema es quién se mueve primero. Y nadie quiere ser el primero en dejar esa parte. ¿Creo que vamos a tener un parón poquito a poco? Sí. Creo que Disney ya ha dado ciertos pasos de quizás se nos ha ido la mano con tantísimas series, especialmente del mundo Marvel, hasta cierto punto Star Wars. Sí. Creo que al final es la gran herramienta. Netflix es la que menos puede parar la aceleración, o que menos puede parar el nivel de producción, porque al final, como decíamos antes, es el último negocio que tienen. Es decir, Apple si estrena menos y de repente la gente se da de baja, que no sé cuánta gente realmente paga por Apple TV Plus, que esa es la segunda parte del invento y no la tiene gratis gracias a que ha entrado cualquiera de las ofertas que tiene con el Real Madrid o con Rihanna o con quien corresponda por el medio, o ha comprado un nuevo dispositivo. Pero bueno, puedes seguir vendiendo iPhones o puedes seguir vendiendo AirPods. En el caso de Netflix creo que sigue teniendo que hacerlo. Creo que es una medida de sí, el problema es que no nos podemos juntar todos en una sala y decir, no vamos a producir más de 5, porque de competición tendría unos serios problemas y nos daría un toque bastante serio, porque eso no se puede hacer a nivel anticompetitivo. Pero creo que todo el mundo está en esa idea, pero el asunto es quién va a ser el primero en decir y vamos a producir esta cantidad menos. Disney lo ha hecho de alguna forma, a ver si el resto le siguen. Bueno, pues tenemos también una pregunta de nuestro querido Javier Bell Fuera de Series, hablando sobre si llegará a ser China e India los número 1 en visionado de series no asiáticas, ¿no? Si es que ya no lo son. Y ha juntado una captura en la que decía que bueno, ¿dónde se encuentra la mayor industria del cine? Y decía, 2022. Que fue India donde lideró la clasificación de principales mercados de cine a nivel mundial, porque se vendieron 980 millones de entradas. Esto ya lo sabíamos, que en India se va mucho al cine, pero bueno, en las películas de Bollywood, películas de 5 horas donde la gente se lleva la cena, el fardel, la merienda y lo que haga falta, ¿no? China y Estados Unidos, en cambio, ocuparon segunda y tercera posición, o sea que China en segundo lugar. La India es el futuro. Y ahí, sobre Bollywood, un día de estos, acuérdate cuando nos tomamos un café que te cuente cómo fue el rodaje de una película de Bollywood en Altea, que me la contaron el otro día y es algo sencillamente maravilloso.
eso, pero que no tengo autorización para contarlo en Altea. Oye, en Valladolid también han rodado, ¿eh? La Plaza Mayor, una película. Esta fue memorable, que no puedo contarlo. Tengo que hablaré con la Film Office de Altea a ver si me dan el permiso para poder comentarlo, porque desde luego es curiosísimo la historia. China tiene todo el hándicap de que las plataformas, y como sabéis, está capado, tenemos el gran muro, es el único sitio donde está Netflix. Netflix estuvo en su momento y tuvo que salir, y a día de hoy licencia sus contenidos, como hacía originalmente aquí en España como Movistar Plus, pero todo el futuro es en la India, en un país en el que la gran mayoría de la gente habla inglés como segundo idioma, como todos conocemos, en el que hay una conectividad móvil tremendamente importante, en el que por eso las plataformas tienen no solo la tarifa tradicional, sino tarifas solamente para la parte de móvil, en el que es cierto que la gente pirateaba mucho, pero a día de hoy tienes tarifas mucho más baratas, en el que el cricket lo siguen 300 millones de personas, y es que todo eso son millones de muchos. O sea, es el caso de España, le ponemos un cero más y esos son los números que hay. El asunto es que no es fácil entrar, el asunto es que Modri ha puesto unas leyes muy restrictivas en cuanto a la inversión internacional. Apple, por ejemplo, está intentando crear y llevar parte de la producción de los iPhones y del resto de sus productos allí desde China, viendo cómo están las cosas de complicadas en los últimos años, pero no es nada sencillo entrar, no es nada fácil entrar, tienes que entrar con precios muy baratos, pero es cierto que al final, pues lo que hay, lo multiplicas por volumen. El futuro, desde luego, en esa parte está en India, que es el último gran lugar. Yo creo que era más importante hace 3 años, cuando lo único que importaba era el número de suscriptores, y Disney ahí, por ejemplo, sacaba pecho porque tenía 20, 30 millones de suscriptores que solo se suscribían por el cricket y los tenías metidos dentro de los números globales que tenía, y es lo que le permitió estar por encima de Netflix. Luego, cuando hubo que pujar, no pujaron porque ya había un cambio de tercio y al final estaban perdiendo dinero con cada suscriptor que tenían para poder ver el cricket. Pero yo creo que, desde luego, ese es el futuro. José Luis, ¿tú cómo lo ves? Bueno, es que es una potencia cinematográfica mundial, ¿no? India en producción de películas también y, lógicamente, en consumo, porque es una cultura que, como digo, se van allí a pasar la tarde al cine en vez de irse pues a otro sitio. Entonces, además, lo que tú comentas, el tema de la producción, ya no solo de la parte tecnológica, sino yo creo a la larga, tú también conoces el tema de los juegos de mesa, ¿no? Lo que está funcionando en China, los problemas que ha acarreado a toda la industria la crisis de los contenedores, y India, desde luego, es la gran candidata a retomar ese digamos, lugar de producción barata en Asia que pueda surtir a Europa. Pero bueno, que no sería lo ideal, porque lo ideal sería que produjéramos aquí y tal, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto, el tema de costes, y probablemente en muchos aspectos India acabará teniendo un papel predominante en la economía mundial, producción audiovisual y en otro tipo de industrias. Toda la parte de semiconductores y absolutamente todo. Desde luego es el que puedo tomar el testigo de la China de los últimos 40 años. Y de las preguntas de los oyentes a nuestras preguntas al oyente, es decir, la encuesta del mes. El mes pasado hablábamos o preguntábamos sobre si había ganado o había perdido suscriptores Netflix. Yo me lancé a la piscina y dije que por encima de 3 millones. José Luis, que es mucho más moderado y mucho más listo para estas cosas, dijo que algo menos de 1 millón. Al final 1.750.000, así que ni para ti, para mí, yo creo que podemos hacer tablas aquí, José Luis. Sí, hemos hecho tablas. En los oyentes, pues votaron masivamente, no tanto, yo pensaba que iba a haber mucho más extremo en un lado, y un 60% había votado que aumentó, y un 40% votó en nuestra encuesta, que como sabéis la tenéis disponible si nos escucháis en Spotify, y ahí pondremos la encuesta igual que vamos a hacer la de esta semana. Un 40% nos decían que había disminuido. Así que, pues mira, en general la gente votó ahí más de lo que yo esperaba. Yo pensaba que la gente iba a decir que les iba a caer la del pulpo y que palmaban un 80%. Hombre, cuando salió lo de los descuentazos, porque eso sí que eran los descuentazos del Primark. Sí. En Asia, en muchos países de Asia, esta gente que hace sus deberes, que estos cogen el papel y el bolí y calculan cuánto exactamente tienen que descontar para aumentar el número de suscriptores suficiente para seguir ganando y no pillarse los dedos como se los pillaron el año pasado. Que eso no le va a volver a pasar. O desde luego va a ser muy difícil que le vuelva a pasar lo de perder suscriptores. Ellos ya ajustarán. Y si tienen que bajar el plan de anuncios aquí en España a 2 euros al mes, lo bajarán. Aunque te tragues el triple de anuncios de lo que te estás tragando ahora. Precisamente sobre este tema, yo te había sugerido que podía ser la pregunta de este mes, ¿no? Porque estamos durante todo el programa y no hacemos de agoreros. Os estamos dando los datos de la mano, os estamos dando las tendencias sobre esos 3 planes de
estándar a los que va a ir el streaming. Vamos a dejar de lado el del 4K, sobre todo porque se está poniendo a unos precios, bueno, pues yo me parece que si no eres Amancio Ortega o parte de la realeza, y tienes una tarjeta Black borbónica, es muy difícil que te vayas a ir a pagar las plataformas de streaming a 20 euros al mes o por ahí. Pero, ¿qué vais a hacer? ¿Qué pensáis hacer? ¿Tragáis con los anuncios de el streaming por menos de 7 euros al mes? Estamos hablando de 5 euros, en el futuro quizás más barato. ¿O os vais a la tarifa intermedia, que iba a estar en torno a los 13-15 euros al mes? Y no vale decir lo de la descarga pirata, el torrent, esto ya lo tenemos superado, ¿eh? No vamos a volver ahí, somos mayores, ya habéis visto que Carlos y yo llevamos un memo malamente, porque la edad hace sus estragos y no estamos ya para andar buscando por internet torrents ni nada por el estilo. Y vosotros, pues casi que tampoco. Así que, esta es la encuesta. ¿Qué elegís? ¿Anuncios? ¿O pagar un precio un poquito más premium, que casi es el doble de lo que pagáis ahora, para seguir viendo las cosas sin anuncios? Tenéis la encuesta y luego si nos queréis ampliar la información de, oye, pues yo lo pagaría para esta, pero mejor no para esta otra, o lo que queráis decirnos alrededor, sabéis que también nos podéis poner el comentario ahí, tanto en YouTube si nos veis, que ahora que YouTube ya está empezando a integrar los podcasts, como en iVoox, como en el propio Spotify, donde podéis completar la encuesta, pero también nos podéis dejar ese comentario y lo leemos igual que el resto de los comentarios y de las preguntas que nos habéis hecho, como hemos hecho anteriormente. Se nos termina el programa, José Luis, y nos queda como siempre las recomendaciones del mes. Bueno, pues como siempre una serie y un artículo. Y la serie, aunque ya hemos hablado mucho de ella por nuestras partes respectivas, es The Offer, la serie de La Oferta que está en Sky Showtime, o Cómo se rodó El Padrino. Y quizás lo que más me interesa a la hora de recomendar en un podcast de industria audiovisual The Offer no es por cómo se rodó El Padrino, que también está muy bien y te ríes mucho, sino por cómo funcionaba Paramount a principios de la década de los 70, que yo creo que es lo que mejor cuenta esta serie. Además, con un Matthew Good haciendo de Bobby Evans, que fíjate que me gusta Matthew Good y hacía años que no le veía tan bien como hace de Bobby Evans aquí. Entonces, os pongo un poco en contexto. Los estudios de Hollywood han caído un poco, han caído, se fueron al carajal y quebró ese sistema de estudios, acabaron todos en manos de multinacionales. En el caso de Paramount acabó en las manos de Gulf Mass Western, que lo mismo te vendía material de construcción que te hacía películas en Paramount, y toda esa relación entre los que son ejecutivos de una gran multinacional, un hombre de cine como era Bobby Evans, el dinero que había que poner y la pasta que había que ir poniendo para hacer El Padrino, todo eso, pues lo cuenta de una forma maravillosa The Offer. Luego, en cuanto a los artículos, hay uno de Tom Brueggemann en IndieWire que me ha parecido bastante interesante, porque ahora que se van a recuperar de nuevo y que las empresas, los conglomerados mediáticos quieren volver a esa ventana de distribución en cine, para tener unas vías de ingreso progresivas y distintas cada vez que estrenan una película, pues él comenta un poco las nuevas y variables que son estas ventanas de distribución. Él hablaba de que en el artículo actualmente el promedio es de 35 días antes de estrenar en alquiler digital, lo que se llama el PVOD, ¿no? Y creo que es algo así como Pay Video on Demand, ¿no? Sería el acrónimo en inglés. Sí. Y ponía un ejemplo, desde los 28 días que tardó Creed 3, ¿no?, en llegar a ese alquiler digital, hasta los 100 días que ha tardado la segunda parte de Avatar. Y luego, pues hablaba de los principales estudios, y entre ellos hablaba de Universal porque era el único que había establecido un patrón de exclusividad teatral fijo, ¿no? 3 fines de semana de exclusividad en salas, a menos que la película abriera con más de 5 millones, que van a ser muchas las que abran con más de 5 millones, ya os lo anuncio, ¿no? Y en cuyo caso pues serían 5 semanas. Solo en salas. Y luego ya pues podrían ir a ese Pay Video on Demand, a ese alquiler o compra a través del típico videoclub digital en Apple, en Amazon, etcétera. E incluso el planteamiento de pasarlo por Peacock, que ya os digo yo que no va a ser 5 semanas, que va a ser mucho más.
Totalmente. Yo, por mi parte, pues eso, hago la última, yo creo que va a ser la última vez que hable de ella, porque dentro de nada va a tocar hablar de Silo, pero tengo que recomendaros El Hijo Zurdo. Y además yo creo que es una serie ideal para que hoy mismo, aprovechando el puente del 1 de mayo, los madrileños además con el 2 de mayo, para que podáis verlas. Son apenas 6 episodios. Dice Movistar Plus que de media hora, y es mentira, son menos de media hora todos los episodios, incluido el segundo, que si quita los títulos de crédito se quedan 18, son 20 con títulos de crédito aproximadamente, de una serie pequeña, de una serie con personajes, de una serie de una historia humana de una madre, de un hijo, de las relaciones familiares, de rebeldía, del futuro, de las esperanzas de una vida, de cosas tremendamente universales, contadas con mucho mimo, contadas con mucho cariño, muy bien rodada, con el cariño, lo que tienen las series locales, tremendamente locales aquí, que se nota Sevilla respirando por todos los lados, pero que es una historia universal, que yo creo que ha sido una cosa absolutamente magistral, de una adaptación muy complicada, y lo comentaba yo en streaming y fuera de series, y lo decía también a Rafael Cobos, porque si leéis la novela, que también es un buen plan de fin de semana, porque es una novela muy cortita, de apenas 120 páginas, es un monólogo interior constante, no hay prácticamente historia, es ella contando, el personaje de María León, contando sus vivencias en primera persona, como si escribiese una especie de diario, pero ahí no tiene la serie, la adaptación que ha hecho, el proceso de adaptación que ha hecho aquí Rafael Cobos, de verdad que es absolutamente encomiable. El Hijo Zurdo, de verdad que es de las series que más me ha gustado en lo que este arranque de año, yo creo directamente mi top 3 de lo que he visto en este primeros 6 meses y de las mejores series españolas, yo creo desde que veía en este tono Arde Madrid, ¿no? Y luego podemos hablar de La Unidad, o podemos hablar de Al Señor de Antidisturbios, y podemos hablar de ese tipo de series, pero estas series pequeñas de personajes y con este tipo de tramas me ha fascinado. A mí me ha parecido una serie mayúscula. Y luego, hablando de artículos y hablando de cosas de la industria, un artículo que sacó el New York Times a principios de abril sobre Nicole Sperling, escrito por Nicole Sperling, sobre la nueva estrategia de Netflix en cuanto a marketing y la diferencia de estrategias con su nueva directora de marketing, que es Marianne Lee, que es la tercera directora que tiene en 3 años. Y es que después de la salida de Sonoka, nunca me acuerdo el nombre de Martín, creo que estuvo en su momento en Apple, que luego pasó a Spotify, que luego estuvo en Netflix, que es una mujer que es solamente con mucha presencia, muy showman, que hace muchas cosas, que queda muy bien en las portadas, pero que no ha durado en el trabajo más de 1 año y medio y que siempre ha hecho tierra quemada por el camino. La llegada de Marianne Lee yo creo que le da una cierta estabilidad a una división que maneja $2.500 millones al presupuesto y que tiene el gran hándicap de que tiene la mejor herramienta para ellos para vender en marketing, es gratuita, que es ponerlo en la home de Netflix. Yo siempre lo he dicho, no hay mejor forma de vender una serie o una película para que se vea que aparezca en la home de Netflix. Ella ha establecido el que vamos a tratar título a título, que posiblemente no se tiene que vender de la misma forma la nueva temporada de The Crown que la nueva película que vamos a lanzar ahora con Adam Sandler. Yo creo que eso se está empezando a ver. Ha habido muchísimos bandazos por la relación que yo tengo con comunicación en fuera de series. Sé que ha cambiado mucho la forma de estrenar. En Madrid, en España, por ejemplo, teníamos la época en la que se anunciaba en todos los medios el acceso. Luego, de repente, no tenemos ninguna campaña pagada en ningún medio de comunicación y lo que vamos a hacer son grandes lonas de alguna forma provocativa en Madrid para que la gente la fotografía y la ponga en Instagram. De todo eso, como os digo, habla este artículo, no especialmente extenso, pero sí que nos centra mucho el foco de las cosas han cambiado y ahora tenemos un adulto en la división, porque mueve al final $2.500 millones, que no es ninguna tontería, en el New York Times. Y con esto, José Luis, nos despedimos hasta el mes que viene. Yo me lo paso muy bien, ¿qué quieres que te diga? Pues yo también. Y además, como sé que estás deseando de ir a ver Citadel para ver las fallas que salen en el segundo episodio, pues... Bueno, que no hogueras, Ay, señor, mejor eso que ir a ver el Hércules, que lo cuento que mañana, así que no te preocupes. Que no hogueras. Bueno, yo precisamente en Valencia estuvo el Pucera el otro día haciendo el ridículo un poco, como siempre. Bueno, formas de contacto, ¿no? Over the Top, ya sabéis, www.overthetop.es, que Jorge nunca me pone las 3 W, luego cuando edita le voy a regañar. @overthetop es en Twitter y telegram.me/overthetopcm. Ahí está el grupo de Telegram, pues estamos también comentando series. Estamos los dos en los dos grupos, en Fuera de Series y en Over the Top. Sí, señor. Ahí sabéis que en el de Fuera de Series es Fuera de Series, en telegram.me/Fuera de Series, igual que en todas las redes sociales, donde os podéis encontrar con Fuera de Series. Nuestro canal de YouTube, que no lo comento mucho, y los programas los subimos todos allí, y alguna vez, además, como en la entrevista que tengo con Rafael Cobos, la subiremos en breve, es youtube.com/Fuera de Series, y por supuesto todo centralizado en fueradeseries.com. Don José Luis Hurtado, un abrazo muy fuerte y hasta el mes que viene. Un abrazo, Carlos. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Mucho más contenido aquí en Gran Angular, y el mes que viene volvemos en FS Over the Top.